Bienvenidos como otro trimestre más a nuestra sesión de preguntas y respuestas, que ya viene siendo costumbre. Entonces ya espero que más o menos se conozca qué es lo que vamos a hacer, que es una pequeña introducción y luego pues abordar todas las preguntas de los partícipes, que han quedado como 30. Había dos repetidas que hemos consolidado, bueno, de la misma temática, y creo que había otra que era prácticamente lo mismo expresado de otra manera, que de hecho creo que ha sido la misma persona que lo ha puesto dos veces. Entonces, bueno, esas las hemos consolidado y lo hemos repartido un poco por temática también, pues ya que intentamos hablar de paquetes, pues comentar esta parte, esta última parte y tal, para que tenga un poco sentido la entrevista. Y nada, estamos Juan y yo. Antonio no está porque ha estado 10 días de baja por el tema del COVID y hoy se ha incorporado otra vez. Entonces, le dije que sí estuviese, pero había bastante trabajo, así que bueno, pues que tire él sacando trabajo y Juan y yo abordamos esto. Pero También, está bien, está bien. Está bien, está ok, sí, no, está recuperado. Ha tenido unos días complicados, pero está bien. Y de hecho, en la próxima carta trimestral, el próximo vídeo trimestral, pues intentaremos que esté, que es lo suyo. Venga, pues nada, sin más dilación, yo creo que vamos a comentar un poco la tónica general, lo mismo que decíamos en la carta, por enfatizarlo, porque, bueno, por comentarlo, que siempre está un poco mejor. Y ahora ya nos metemos en las preguntas. Entonces, a ver, en la carta, lo que hay que entender básicamente es que nosotros, nuestra decisión es que hay que asumir bastante más riesgo en la cartera a costa de, o bueno, el beneficio a futuro de sacar más rentabilidad. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que todos estos años, pues hombre, a ver, nosotros hemos sido bastante prudentes a la hora de montar cartera en cuanto a asumir volatilidad. De hecho, a la gente yo sé que le gustaba en plan, oye, pues no hay demasiada volatilidad en el fondo, la época de 2018 la capeasteis bastante bien, tal, y a ver, eso es cierto, pero también es verdad que si hubiésemos sido más agresivos, habríamos obtenido más rentabilidad. Entonces, al final, después de toda caída, a mí me da un poco la sensación que es como, ostras, podemos haber obtenido mucho más. Y sin embargo, hemos hecho una cosa que está bien, pero que sinceramente no es todo lo contento que estamos. Y al final también es una cuestión de ver los resultados y el patrimonio, que al final, pues Juan y yo somos jóvenes, entonces pensar cuánto dinero podemos tener cuando tengamos 45 trabajando así y cuánto podemos tener si trabajamos de esta otra manera. Entonces, pues preferimos trabajar de la otra manera, porque el retorno es mucho mayor. Lo que pasa es que es verdad que el mercado es así, que siempre tienes una cara de cruz, o sea, tienes cara y tienes cruz. Y es que si quieres más retornos, en algunos momentos vas a tener que asumir más volatilidad como ahora. Entonces, la volatilidad sencillamente consiste en que se mueve la cartera. Mientras no se ejecute nada en cartera, no se venda, pues la volatilidad no afecta. Y además, tengamos en cuenta, y esto es muy importante, y quiero bastante romper con la teoría clásica del value investing, que es que cuando tienes un cráter de esto, de este tipo, pues dices, ostras, es que tarda mucho en recuperarlo, es que las compañías, es que va a pasar un montón de tiempo. Precisamente no, es decir, estamos tan seguros de lo que estamos haciendo que es temporalmente aceptar que pueda haber rotos fuertes en cartera, pero que es que se recuperan bastante rápido, porque históricamente en 6-7 meses prácticamente estás ya otra vez en cero, en break-even, y a partir de ahí ya tiras muy fuerte hacia arriba. Entonces, lo decimos esto hoy, que es lunes 24, y es que el mercado está cayendo, el Nasdaq un 3 y el S&P un 3 y pico y el S&P un 3 más o menos. O sea, que es un día fuerte. Pero que precisamente esa es la gracia, es decir, en todos estos años de comprar tecnología prácticamente ha habido 3 pantallas grandes, que han sido 2018, así que recuerde, bueno, 2016 hubo ya una, 2018, la mítica aquella de otoño, que la recordamos, que acabó con la Nochebuena de 2018, sí, y la pandemia, el marzo de 2020, y la de hoy. Entonces, joder, para 4 veces que tenemos una fuerte y dices, pues comprar tecnología, pues es como, mira, vamos a ir súper agresivos y si el mercado, o sea, y si la cartera se mueve, pues que se tenga que mover lo que se tenga que mover, pero vamos a posicionarla bien, que es lo importante. Entonces, sí que es verdad que a futuro, pues intentaremos que haya un poco mejor acople, porque es verdad que ahora veníamos estos meses atrás de menos liquidez. Claro, metes la cartera, entonces la cartera la empiezas a meter en un momento de volatilidad, y como tienes poca liquidez, pues eso se dispara. En un futuro, pues como ya estos movimientos van a ser más normales, pues ya entras ahí en la dinámica, o sea. Pero bueno, que aún así en general, lo que sí que queremos decir es que, aunque a futuro consigamos parchear algo más de lo que la hemos parcheado esta última, algo más con cortos y tal, movimiento va a haber un montón, un montón. Y tenemos que aceptarlo y ya está. Entonces yo creo que es bueno y que la gente no se asuste. Es decir, si es que hasta la propia carta lo poníamos, el aceptar el que en algún momento veas, entres en cartera y veas, joder, menos 30 de máximo contemplado. ¡Uf, qué leche! Es que tampoco es tanto. Si es que, mirad históricamente, haciendo los análisis que hemos hecho, esos son 6-7 meses en recuperarlo. Entonces, pues nada, estás ahí un poco underwater. Unos meses, la gente se tranquiliza y fuera. Y todo el tema, luego comentaremos un poco, han salido bastantes preguntas, todo el asunto de la inflación, la burbuja.com, que si esto es el crash, que si es el fin del mundo. O sea, no sé, esta última semana he visto a más gente decir que esto es la burbuja.com que en ningún momento, 2 años, todo el tiempo atrás, cuando precisamente nosotros hace unos meses decíamos, oye, cuidado que esto está caro, y la gente, no, esto va a estar caro, venga, fiesta. O sea, ni lo uno ni lo otro, pues ahora evidentemente no es la burbuja.com, porque primero, la burbuja.com las valoraciones estuvieron más altas. Y segundo, para que se dé algo así,
tiene que haber una recesión económica fuerte, que es lo que ocurrió. Entonces no la está viendo. Pero es que la gente ya predice, no, pero es que claro, esta caída bursátil va a provocar que entonces el mercado se contraiga, con lo cual a su vez pues va a meternos en un mercado bajista y efectivamente la burbuja.com. Hombre, a ver, yo creo que es extender demasiado ya el análisis. No hay que ir tan lejos. Hoy mismo el riesgo del mercado está disparado, las puts están hasta las nubes, la volatilidad está en máximos, entonces, bueno, máximos, está en 30 y en 38 estaba hace un rato cuando la he visto, una barbaridad. Entonces, básicamente el mercado te está descontando que hay un crash. Y si no hay un crash, están equivocados. Entonces, pues sinceramente, descontar que va a haber un crash cuando la situación económica pues tampoco ha cambiado prácticamente nada. Pasado mañana habla la Fed y tal. O sea, yo creo que las probabilidades están bastante mal puestas. Pero bueno, por eso digo que en tónica, pues además tecnología está barata, que es lo que queremos decir. El mercado, pues, bueno, estos días ha estado cayendo, así que algo más barato está. Eh, pero tecnología está barata. Entonces, ¿puede pasar que el mercado todavía siga cayendo y tecnología de barata se ponga extremadamente barata? Porque es que hemos estado así, desde está en rango alto, está en precio correcto, ya empieza a estar baratilla. Bueno, o sea, lo que es tecnología pura nuestra está muy, muy, muy barata. Quiero decir el Nasdaq, que el Nasdaq, pues bueno, el ratio anda ahí en 1,38, algo así, que bueno, en épocas antiguas, es verdad que eran un poco altos, pero en épocas antiguas había un tipo de interés mayor, entonces. O sea, no me parece esto ninguna locura. Y creo que la Fed hablará el miércoles, relajará un poco el tema y que es lo suyo. Y ya está, psicología del mercado, vamos, estos momentos para comprar tecnología. Sí, yo creo que justo en estos momentos que es cuando está saliendo ya primeras noticias de tenemos un bear market, tenemos un crash de mercado completo, pues es justo ahora que son estos indicadores un poco cualitativos cuando te dicen, te da pie a pensar de joroba, ahora es cuando hay que pisar un poco Sí. el acelerador. No por este tipo sino por este tipo de noticia o algo así que es anecdótica, sino por, pues oye, hay una serie de indicadores que nosotros seguimos que nos hacen pensar, junto con las valoraciones de las compañías en las que pues, nosotros seguimos, pues que está bastante barato. Y otra cosa importante yo creo que hay que resaltar es que, joder, las compañías en las que estamos invertidos, aunque a veces suena como, oye, esto es tech y tal, y hay una volatilidad y para arriba o para abajo, oye, no dejan de ser unas compañías que están dando unos resultados pues tremendos que pasado mañana, después de que hable la Fed, van a seguir ahí, van a seguir ejecutando. Al tío de ventas probablemente no sepa ni de qué va a hablar la Fed. A lo mejor sí, si tiene mucha acción y se le ha visto una compresión de múltiplo durante estos meses, algo que, bueno, pues oye, ha habido unas valoraciones elevadas, sobre todo este pico que se dio en febrero de 2020 y luego, bueno, en febrero empezó ya a 2021. caer, eso, 2021, perdón, y luego, bueno, esta vuelta a subir, sobre todo, no tanto de las más, por categorizarla de forma sencilla, la growth, ¿no? Las de crecimiento, sino a lo mejor quizá las big tech que llaman, ¿no? Todas las fan y tal, que son, pues, Facebook, bueno, Facebook no quizá, pero sí, un Netflix, un Apple, que pasó el otro día el Trillion, Microsoft creo que también. Entonces, bueno, pues hay algunas ahí que han jugado un papel, sobre todo en los índices más seguidos, como por ejemplo el Nasdaq, pues bastante relevante apoyando un mercado que por debajo se estaba cayendo. Yo solamente quiero decir, apoyando lo que dices tú, que sobre todo a nivel más bajo, es decir, oye, que estas compañías son que nosotros no invertimos en lo que llaman un chicharro, ¿no? O sea, una compañía mala que no veamos nosotros que tenga unos fundamentales buenos. Sí que es verdad que nosotros sabemos que hay veces que las valoraciones son más elevadas también porque estás pagando más crecimiento y demás, pero eso, hablará la Fed y estas empresas no van a desaparecer. Dentro de un cuarter, 2 cuartos, 3 cuartos, puede que las compren, pueden que compren a otra y se fusionen, que se consoliden y tal. Y da un servicio que es fundamental. Se vio durante la pandemia y se está viendo ahora con más proyectos de transformación digital, de protección a nivel de ciberseguridad y demás. Entonces, bueno, yo creo que ahí un poco tranquilizar a la gente que eso, pues oye, que a lo mejor ahora mismo estamos sufriendo cierta pérdida a nivel de rentabilidad, pero bueno, nosotros estamos incrementando a su vez conforme vamos cogiendo, o sea, esas valoraciones van cayendo, pues estamos incrementando la exposición a los mejores negocios. Y además con una visibilidad incrementada, que es lo que comentábamos en la carta que ustedes recibieron, de cómo están ejecutando trimestre a trimestre esa empresa. Entonces, bueno, pues sí, transmitir un mensaje de tranquilidad y calma bueno, que hay veces que vienen más duras, pero todo pasa, ¿no?
Vale, de hecho, bueno, tenemos por aquí, luego lo sacaremos, hemos hecho algún ejemplo de la parte de los datos para que se vea un poco, porque decía Juan del otro día, joder, decimos lo de los datos, pero claro, la gente esto pues, tampoco ni lo ve ni tal, y bueno, pues no sabemos, tenemos un ejemplo que se vea. Bueno, sí, pero bueno, o sea, también para que tengan una idea general, que era, oye, algo que teníamos nosotros en mente de mejorar, que se ha dado que ha dado la posibilidad que hemos podido incorporarlo justo a finales del año anterior, que ya, bueno, pues poco a poco se irán viendo los frutos, pero no es una cosa bueno, que creemos que va a ser sustancial para el funcionamiento del fondo. Ahora, eso sí, no es una cosa que sea del pelotazo. Aquí Sí, no, creo no, que no. ninguno pues vamos buscando eso. ¿No? Pues Entonces, eso, sí. efectivamente, es más trimestral. De hecho, es decir, te muestra tendencias, te dice muy claro el trimestre, pero bueno, no te va a decir perfecto, la empresa va a subir un 10%. Bueno, pero ayuda mucho eso a validar. Entonces, oye, más que nada es resaltar eso, convicción, estar un poco, que yo sé que es duro, porque claro, a veces la gente te dice, joder, pero claro, es que esto, llevamos un tanto por ciento, tal, me está costando. Y digo, mira, son negocios que son muy buenos, que están en un sector de crecimiento, que ahora mismo están descontados. Entonces, yo particularmente estoy metiendo dinero. Bueno, pues oye, ya cada uno que haga lo que quiera con esto. Yo desde mi punto de vista, pues y tú también, y desde a nivel del fondo, pues están haciendo unas aportaciones periódicas, a la vez que además desde el fondo pues se están comprando en los mejores negocios que están a los mejores precios. Es verdad que si hubiésemos mantenido la cartera como el año pasado, claro, ahora mismo que haremos mucho menos. Pero el tema de eso, y es lo importante, que luego la gente, yo esto muchas veces me dice mi padre, no lo entiendes, como, oye, ¿por qué no hacíais esto y luego tal? Y yo, sí, claro, todo lo pasado, todo es muy fácil. El tema es que si nosotros, por ejemplo, ahora estuviésemos tan defensivos como el año pasado y dijésemos, no, vamos a aguantar hasta la caída y tal, ya digo yo que el rebote no lo pillamos. ¿Por qué? Porque entras en el rebote y dices, ostras, claro, es un rebote, pero es ficticio, pero entonces me voy a aguantar un poco, porque claro, estás totalmente a la defensiva. ¿Qué pasa? Que al final has perdido algo de dinero en la caída y cuando lo vas a recuperar no consigues recuperarlo. Sí. Y es la regla de siempre. Es la regla de siempre. Por eso los fondos que no van fuertes, pues al final se quedan en nada. Y lo que le pasa a los fondos mixtos, muchas veces, los que funcionan, que nosotros estamos en la categoría de mixtos, pero los que funcionan como mixtos puros. ¿Qué pasa? Porque las caídas se las comen y luego las subidas les cuesta una barbaridad corregir esa mínima caída que tienen. ¿Por qué? Porque es tan defensivo que, claro, estás viendo todo el día que el mundo se acaba. Yo creo, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas, venga. Empiezo leyendo yo y contestas tú. Sí, venga, luego perfecto. hacemos cambio. ¿Preferís que los partícipes mantengan las posiciones en previsión de grandes correcciones en lugar de que las vendan para que vuelvan a adquirirlas en puntos de compra más baratos? Pues a ver, aquí el problema es que nosotros internamente sabemos cuándo están los puntos perfectos de venta y los puntos perfectos de compra. Entonces, son intuiciones. ¿Lo puede hacer el partícipe? Sí, pero es que, yo qué sé, primero, muy complicado. Es decir, si nosotros se lo decimos, ya está asumiendo que va a ser nuestro criterio, que insistimos, nosotros sabemos que no es perfecto. Es sencillamente, pues opiniones de, oye, estamos aquí, esto está aquí, pues ahora debemos andar por aquí. O sea, puntos intermedios, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo bastante complicado y no sé, bueno, si quiere hacerlo él, pues perfecto, pero es que creo que va a cometer más error que otra cosa. A ver, la historia, esto es más fácil, hay que ir a datos objetivos. La historia que te demuestra que hacer este tipo de cosas no funciona y que lo más fácil es coger, sentarte, llevar tu vida y el 31 de diciembre miras cartera y ya está. Y de hecho, el otro día estábamos en el podcast de Paco, el de Value Investing, de Paco y Adrián, de Value Investing FM, y estaban con cartera y tal, y yo lo decía, digo, joder, si es que el año pasado lo mejor que podríamos haber hecho, lo mejor es entrar el 1 de enero, dejar la cartera a cero, irnos a la playa y volver el 31 de diciembre. Lo mejor. ¿Qué pasa? Que por presión y por obligación de no, es que tienes que estar gestionando, es que tienes que estar moviendo, pues llevamos un -10 en 2021. O sea, es que. Y eso se supone que somos nosotros los gestores. Pues entonces la gente normal ya apague, vámonos. O sea, que es que no es la tónica, de verdad. Si es que cuanto más simple a veces en bolsa, cuanto más lógico, no simple, pero cuanto más. Sí, yo diría que muchas veces las cosas simples funcionan. Sí, o más lógico, más encajonado, más factible. Ayuda más que volverte loco, teorías súper complicadas e historias de tal. Sí, luego que, o sea, nosotros, por ejemplo, no lo hacemos. Entonces, pues no sé si alguien cree que puede hacerlo bien y tal, pues sí, yo, desde mi punto de vista personal, yo no lo hago porque creo que es complicado. O sea, ya es complicado, en cierto modo, hombre, nosotros sí que sabemos, pues como por ejemplo ahora, ¿no? Pues oye, creemos que las valoraciones pues se han comprimido, están ya a precios más razonables y demás. Pues oye, ahora pues coges pequeñas posiciones en este nivel que crees que está más atractivo para entrar. Y bueno, quizá pues cuando están más altas las valoraciones nuestras, pues a lo mejor pues eso se quita algo de exposición o pues se mantiene. Pero bueno, pues eso, pero a nivel particular, ya estar
A nivel nunca. Yo creo que ni, no... ni tú ni yo lo hacemos. Nunca. Entonces, yo no he vendido nunca una participación de Andrómeda. Nunca. Entonces, ni diciendo, joder, mira que está esto caro el mercado y tal. No, porque para eso la cartera ya la tenemos más defensiva ahí. Pero lo otro, encima, para pagar plusvalías, no, me niego. Cero. Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? A ver, seguimos con la... Venga, te la leo. Sí. ¿Utilizáis opciones financieras en vuestra gestión? Si es así, ¿de qué tipo, con qué fin y con qué porcentaje representan del patrimonio total gestionado? Pues utilizamos a veces futuro en corto sobre el VIX y sobre, pues en ocasiones sobre el Nasdaq y algún ETF, pues que en ocasiones puntuales nos ha servido, pero poco. O sea, yo diría que muy poco. No ha llegado a sumar más de un 1 o 2% como mucho en algún punto. En algún punto así, pues por ejemplo, hasta hace... ¿Del VIX, perdona? ¿O de... No, el VIX un poco más, no, pero de Nasdaq... Bueno, no, del Nasdaq el año pasado sí que estamos bastante más cortos. Cierto, sí, o sea, tú estás pensando ahora. Pero sí, el año pasado sí, bueno, ahora cortos. poca cosa, la verdad, y el año pasado alguna cosa, pues algo. Pero vamos, principal eso, con el VIX y con el Nasdaq es lo que trabajamos. No creo que se nos escape así ninguna... pues eso, el ETF que he comentado, el punto. Sí, es que, a ver, el ponerse corto no es tan fácil. El año pasado sí que en algún momento. De todas maneras, luego los resultados también no entiendo, porque luego Morningstar sacaba los resultados y sacaba unos números rarísimos. Entonces yo no sé dónde sacaban los datos Morningstar. El año pasado sí que había algo más de peso corto en el Nasdaq, pero tampoco a nivel del fondo podemos ponernos muy cortos. Es decir, a ver, nosotros preferimos la liquidez en ese caso, si estás defensivo. Porque el problema del corto es que al final pues, estás corto del mercado y si el mercado no te cae, pues te fastidia un poco. Que el año pasado los cortos que había, pues encima afectaron un poco de esa manera, porque sí, tecnología hizo el pico en febrero de 2021 y empezó a comprimir, pero el Nasdaq no, el Nasdaq siguió, porque el Nasdaq estaba upado por Apple. Justo hay una pregunta Netflix ahora justamente de eso ¿sí? de, oye, ¿por qué yo he intentado hacer cobertura sobre... Pues, eso es un caos. Bueno, luego lo abordamos. Coberturas, porque claro, hacer luego la correlación directa es complicado, sí. Son animales distintos. Hay que verlo un poco así. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues también tiene cierta sensibilidad de pues, cómo está el Nasdaq, cómo están algunos índices de growth que a lo mejor te puedes poner corto de ellos, cómo está el VIX, y con eso pues sí que puedes jugar un poco. De todas formas, tampoco diría que sea el core de la cartera. El core de la cartera, o sea, la parte más fundamental, son las top 10, 15, 15 posiciones que están ahí y que ahora se ve claramente que hay un peso sustancial ahí. Entonces, bueno, eso es lo que a futuro es lo que va a decidir si pues Andrómeda lo hace bien o lo hace mal. Sí, de hecho, vamos, lo del año pasado, el vernos obligados a tomar cierta posición en cortos y tal, con ese peso es muy excepcional. Cortos no vamos a hacer nada, porque ahora encima estando baratas las cosas no tenemos ninguna necesidad. Y el VIX a veces sí que lo tocamos, pero como dice Juan, el VIX es que es el 1 a veces de la cartera, el 1 con algo. Sí. O sea, hoy, por ejemplo, nos hemos puesto un pelín corto del VIX, pero en un 0,35 o así. Entonces, sí. O sea, es que no es nada, pero claro, porque tienes el VIX ya en 30 y tantos. Entonces, como me están dando un pricing de que el mundo va a quebrar, pues mira, no te lo compro. Es mentira, entonces me voy a poner contra eso. Leo la siguiente. ¿Barajáis aumentar la liquidez en vistas a una posible corrección en la tecnología vinculada a la subida de tipos o ya ha corregido suficiente? Saludos. Nada, ya ha corregido una barbaridad. O sea, esto está hecho. El crash, que la gente tiene tanto miedo, eso fue hace 2 meses, cuando tenías que tener miedo. Ahora ya. O sea, claro, por 2 meses no. De hecho, a ver, técnicamente, por ser purista, cuando tenías que tener miedo era en febrero 2021. Porque desde entonces lleva corrigiendo. Ya, o sea, sobre todo las más de crecimiento. Las de crecimiento puro, efectivamente. Que hay, sobre todo por eso, que hay que diferenciar bien lo que es crecimiento, quizá, aunque bueno, que la gente lo engloba dentro de las growth o crecimiento, que sobre todo este año se ha visto muy diferenciado al comportamiento del Nasdaq, que ha sido apoyado por eso. 5 o 10 empresas, que bueno, que por eso la gente le ha generado cierta confusión. Oye, pero la tecnología cae, pero luego Nasdaq está arriba, entonces, ¿cómo es esto? Pues es un poco por esto, ¿no? Pero bueno, seguimos. De hecho, un matiz de esto, porque creo que es importante de cara a futuro. A ver, lo que pasó el año pasado es que febrero fue el pico de las, como dice Juan, de las más high growth, más risky, más tal, entendido generalmente que no es así, pero bueno. Pero digamos, las que son más bestias, ¿no? Que te dicen, no es que tienen menos ingresos y tal. Todo ese dinero, cuando esas empezaron a comprimir, todo ese dinero se fue a las FAN. A las FAN, más Netflix, más Tesla. Bueno, perdón, Netflix es de las FAN, más Tesla. Más Nvidia. Entonces, esas pocas compañías que son eso, 7, 8, depende un poco cómo contabilices, son los que hicieron el beneficio el retorno en el Nasdaq. ¿Qué pasa? Que todo el dinero que se ha ido ahí, ese dinero es el que ahora sobre todo, es decir, high growth,
le llevan pegando desde diciembre, pero ahora esas son las que los últimos 5 días están sangrando a lo bestia, porque ya por fin se ha contagiado ahí. De hecho, hoy ya se contagiaba todo al SP, porque el SP ya te caía un 3. O sea, ya es miedo general de todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo lógico pensar? Que cuando la cosa empiece con el rebote, no van a ser las fan las que lo van a hacer muy bien, porque esas vienen de precios altos que han estado corrigiendo en última instancia y no tienen crecimientos tan fuertes. A esas les va a costar. ¿Qué pasa? Que ha habido demasiado dinero ahí y pues lo que te indica es que a futuro ahí se va a ganar poco dinero con ese tipo de compañías. Sí, hay que evitar un poco los excesos de mercado. Igual que lo hicimos, yo creo, en determinados puntos de febrero del año pasado, lo hicimos muy bien. Quizá el broche hubiera sido, pues eso, algún tipo de otro, o haber planteado otra cosa para la cartera, como había dicho antes Flavio y tal. Bueno, esto ya es a toro pasado. Pero sí que es verdad que este año, a finales de este año, pues el Nasdaq, el S&P en máximos, con un crecimiento, de expectativas de crecimiento de la economía, pues cada vez recortándose más. Y, bueno, pues oye, esto va un poco de la mano de las acciones de la Fed, que curiosamente, eso, la gente ahora habla de la Fed cuando, o sea, de si va a venir una corrección de la Fed o por qué hable la Fed cuando ya esto ha empezado, ¿no? O sea, ya lleva bastantes meses, que es lo curioso, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. Buenos días. Otro partícipe considera que el fondo es long short y orientado a growth, es decir, pues largo corto de acciones y orientado a crecimiento. ¿Podéis explicar, a crecimiento se entiende empresas que pues, crezcan mucho, por tanto tienen múltiplos más elevados, etcétera, etcétera? ¿Podéis explicar la diferencia y las bondades de la naturaleza value de Andrómeda? ¿Por qué creéis que ha llegado a esa conclusión? Pues a ver, esto ya es como una batalla perdida. No voy a decir que no tenga razón el partícipe, porque bajo la tónica general lo que hacemos debería ser eso. A ver, la parte de corto, como hemos dicho, no, porque ha sido una cosa puntual, de vez en cuando utilizaremos, pero alguien que es de verdad un fondo que es corto utiliza muchos cortos. Nosotros pues, lo hacemos muy puntualmente. El año pasado nos vimos obligados por la situación de mercado. Ahora, como está la cartera, yo creo que este año no vamos a tener que tocar ningún corto. El año que viene tampoco y al otro tampoco. Y si hacemos algo va a ser eso, lo del VIX. Porque sí, en el VIX pero es que el VIX es el 1, el 2% de la cartera y ya está. Y muchas veces el VIX, pues vamos, es medir los riesgos como están en el mercado y el día en que vemos que hay riesgos que están fatal, pues hacemos la posición contraria, porque además es que con el VIX nos hemos vuelto bastante buenos. El año pasado todos los trades que hicimos, porque en el fondo son trades, eso pues la verdad es que yo no sé, creo que la estadística está en el 90 y tantos % de éxito, entonces están súper altos. Pero no es una cosa que puedas hacer todos los días, es coyunturalmente ocurre. Entonces, hoy por ejemplo ha ocurrido, entonces hoy los VIX están disparados, pues sinceramente creemos que a un mes el VIX va a estar más bajo. Sí, de todas ¿Es formas, eso o el mundo se acaba? Entonces, claro, yo de todas formas me fijaría sobre todo eso, lo que vuelvo a decir, ¿no? En el top 15, top 10 posiciones del fondo, que bueno, esto es una cosa más anecdótica, coyuntural, de un momento donde, pues, donde hay cierta falta de visibilidad, pero si no nos podemos distraer con eso, es decir, esto es, pues oye, apoya un poco al performance o al rendimiento del fondo, pero sí que es verdad que lo corre son, pues oye, las empresas en las que estamos, donde tenemos pues un 4, un 5 o un 6% en algunos momentos, ¿no? Eso es lo importante, lo realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas de ahí, de esa cesta de empresas que suponen yo qué sé, el 50, 60, 70% de inversión, que son consideradas growth, y donde estamos largos, pues oye, pues entonces, pues sí, puede ser. Hay otras que no son tan growth, que llevan ya más años, que a lo mejor tienen más de hardware, que ahora, pues yo no las considero. Un Palo Alto, por ejemplo, pues es growth, pues no sé pues yo hombre, si sería, técnicamente pues yo creo que no. CyberArk. Un CyberArk que es más legas, pues yo creo que tampoco, ¿no? Que crecen al 30, 40, no lo sé. Bueno, a ver, que se ponga purista te dirá que eso es growth brutal. Ya, entonces, bueno, pues depende un poco de esto. Es que a veces nosotros o sea, sí que vuelvo a reincidir que independientemente de cómo nos califique esta persona, que está en todo en su derecho, porque sí es verdad que es cierto que hay algunas cosas que sean de growth, es, oye, nosotros no nos guiamos solamente por el a qué múltiplo está y a qué crecimiento me estás dando para justificarme ese exceso de múltiplo comparado con peers, sino, oye, ¿por qué realmente este negocio está creciendo? ¿Realmente que tiene un mercado? Validamos que realmente el producto es bueno, validamos pues eso, con check, con canal, con check, con tal. También nosotros lo que podemos, yo creo que hay más trabajo ahí que simplemente decir, entonces está creciendo a tanto, entonces por tanto tiene este premium de múltiplo y debe valer tanto, entonces bueno, creo que hay una labor por detrás que le da algo más de sentido a lo que sería un growth tradicional y que yo creo que está ahí una intersección, ¿no? De lo que no es el value tradicional de un industrial, pero tampoco es el growth clásico
venga, a los que más crezcan y fuera. Y en cuanto que mucha gente hace eso, lo que crezca, crecimientos también secuenciales o trimestrales. Sí, ya ciegas y tal. Y bueno, pues estará, yo no soy quien para decir si esto tiene que ver, pues oye, yo creo que ahí sí que nos podemos meter nosotros y separar un poco el grano de la paja, porque hay veces que, bueno, pues sí, crece un poco, pero o crece de repente de forma con una curva con mucha pendiente, pero pues no tiene, pues oye, puede ser por diversos motivos, no porque realmente hay un producto bueno o lo que sea. Que eso ha pasado y luego pues tenemos esas correcciones, esas contracciones elevadas. Como por ejemplo Peloton, ¿no? Pero por cierto nos preguntaron hace un tiempo. ¿De Peloton? En una sí, de algo dijimos, que no sí. tal. Y bueno, no, ver, que el producto no está me acuerdo bien, pero... justo lo que decían era, digo, oye, yo casi que prefiero esperarme a que se normalice un poco, porque claro, viene y oye, va a seguir existiendo Peloton, Sí. bueno, no, esperemos que siga existiendo porque bueno, dan un servicio y tal, pero bueno, en un momento donde estás en la palestra siendo el más famoso por que unas bicicletas que tuvieron un boom durante el COVID y tal, pues a lo mejor hay que ser un poco más precavido, esperarse y luego ya se ve. Sí, de hecho, bueno, iba a decir a raíz de esto, a ver, es que al final, cuando la terminología te impide ganar retornos, pues la terminología en sí es una chorrada. Entonces, yo sé que toda la industria se vuelve loca con el value, el growth y tal, pero a ver, al final a mí me enseñaron a analizar compañías. Juan también sabe, por eso se unió conmigo a Andrómeda. Y nosotros lo que hacemos en Andrómeda es analizar compañías. Entonces, al final nosotros lo que decimos es, oye, ¿cuánto va a valer en X años? Y si está más barata, pues eso es el value. Eso es decir, comprar barato. Lo del growth y tal, ahora ya, que le quieren poner que growth que tiene más múltiplo, a mí me da igual. Que le pongan el múltiplo que quieran, si es que, o sea, el nombre que quieran, es que me es indiferente ese aspecto. Al final nosotros lo que queremos es, oye, a ver, esos retornos están ahí, vamos a ganar dinero a futuro, sí, ¿no? Y ya está. Y montamos la cartera conforme a eso. Y luego la gente que quiera poner el nombre que quiera, pues perfecto. Y a raíz un poco de lo que dice Juan del tema del análisis y tal, que bueno, lo tengo aquí, pero digo, por utilizarlo en algún momento, que se vea un poco, que es, luego lo pondremos en la carta cuando adjuntemos el vídeo, pero es un poco el análisis de cómo nosotros hacemos o sea, cómo metemos a los datos. Entonces, por ejemplo, estas Z-Scaler, entonces básicamente nosotros vemos dos cosas, que es la parte de arriba, que es el nivel de consumo, y la parte de abajo el market share. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte de arriba... Espera, perdón, no súbelo un poco más. A tu derecha, ahí se vale, ve. aquí se ve perfecto. Estoy aquí. Bueno, no sé si con el reflejo. Bueno, si luego es que. Sí, bueno, luego lo cortas y lo pones, sí. No, o sea, digo que luego la juntaré en la esta, entonces se ve claramente gráfico, pues así se ve muy mal. Sí, sí. Ah, muy bien, Gonzalo. Buen trabajo. Tenemos por ahí a Gonzalo. Bueno, en fin, nosotros básicamente aquí hemos montado gráfico para que se vea que son dos cosas, ¿vale? Lo de arriba es el consumo trimestral y lo de abajo es el market share de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Esta última parte de la derecha es el último trimestre del año, que evidentemente no está publicado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en Z-Scaler vemos que ha habido cierta bajada de consumo. No es tan preocupante porque a veces es un poco la tendencia, es decir, no es exclusivamente que el trimestre, porque a veces el trimestre tiene un pelín de ruido. Entonces es un poco la tendencia, ¿no? Pues vemos que Z-Scaler se ha ido aplanando por aquí y el market share igualmente te lo confirma. Sigue siendo una tendencia alta, pero no es tan agresivo. Es decir, si vemos alguna otra como Sentinel, pues esto te tira mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, Z-Scaler está bien, está fuerte, pero no es todo lo fuerte que te gustaría. O que, por ejemplo, comparas con Sentinel One y dices, joder, es que Sentinel One está más fuerte. Entonces, pues bueno, tal vez me compensa quitarle algo a Z-Scaler y moverlo más a Sentinel. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Y este es un caso bastante sencillo y hay otros que, bueno, se ve más con zoom, por ejemplo, como tenemos, pues una gráfica hacia abajo. Entonces, bueno, hay otros que son un poco más mixtos. ¿Qué te ocurre? Pues Coupa, Twilio... Estás ahí, porque depende. Esas normalmente al trimestre es que es muy difícil acertarlas porque, pues bueno, los datos están ahí, intermedios. Segment, por ejemplo, en Twilio funciona muy bien. Hay otras partes que están un poco más lentas. Entonces, bueno, es más complicado. Así que es como, pues, lo decía Juan de, al final, montamos cartera y las que tenemos convicción absoluta de esto está fuerte, ¡boom! Arriba del todo. Y las otras, un poco más prudencia y si vemos qué tal, fuera. Sí. O sea, invisibilidad también, sí. Pero bueno, pues también sabemos que son más pequeñas, que a lo mejor el mercado si falla no tienen cualquier tropiezo les va a castigar más. Todas esas cosas pues somos conscientes y de ahí que pues a lo mejor no es porque sea un mal negocio, porque si está en cartera es que tiene cosas buenas, eso desde luego, si no, no está. O si vemos algo que pueda haber posibilidad de que haya un riesgo de que eso catalice y tal, pues porque no hay sentido, ¿no? O sea, cuando tienes alguna duda o te baja la convicción, pues oye, va afuera, no tendría otra... Mira, te la leo, me lo he contestado. ¿Qué posibilidad hay? Sí, viene la de 4. ¿Qué es? ¿La 5? No, la 4 todavía. ¿Qué posibilidad dais? Ah, vale, perdón. Sí, vale, que era la misma. ¿Qué posibilidad dais en un escenario en el que pueda costar
una década recuperar lo invertido y cómo se administraría la comisión de éxito en ese caso si es que no se puede eliminar directamente. O sea, la comisión de éxito, que esto es importante para que se entienda, es una comisión de éxito con marca de agua. Es decir, que esto para que quede bien, o sea, solamente nosotros no llevamos comisión de éxito si conseguimos batir la mejor marca que hayamos hecho en Andrómeda. Esto que traducido en cristiano. Cerrado el año, ¿eh? Cerrado el año. Exactamente, para que nos entendamos. Si en el año 1, pues bueno, hacemos tal, abrimos, subimos y tal, y acabamos con valoración de 10, ¿vale? Al año siguiente bajamos, y al año siguiente bajamos, imaginemos, al 9 de valoración del fondo, y al año siguiente volvemos a subir al 10, nosotros no podríamos cobrar comisión de éxito porque no estamos batiendo marca. No estamos rompiendo ese 10 que llegamos hace 2 años, por ejemplo. Con lo cual, si nosotros, como dice la pregunta, no llegamos a batir o superar esta pérdida que hemos tenido en estos meses, pues no cobraríamos comisión de éxito porque no estamos batiendo nuestra marca de años anteriores. Entonces, bueno, esto es una forma de ser un poco honrado en el sentido de que, oye, no estamos engañando a nadie, sino simplemente, pues, oye, hay una alineación total a batir marcas que hemos conseguido en el pasado, que es un poco lo que intentamos, ¿no? Y si se consigue, pues se premia. Yo creo que ese era un poco lo... Porque, bueno, ¿qué posibilidad hay un escenario que, pues, oye, que pueda costar una década? La verdad es que dudo mucho que... O sea, puede pasar, ¿eh? Porque nunca diga nunca, pero dudo mucho que esto que se plantea aquí, de que en una década las compañías líderes de los mejores sectores y de los que tienen más potencial a futuro no den una buena rentabilidad. Sí, yo le pongo un 0, un 0% de probabilidad. O sea, yo creo o sea, que un mercado tenga una década perdida, sí. ¿El SP una década perdida? Sí, porque ya ha pasado. Que las compañías, como dice Juan, de líderes no te den retornos en una década... Sí, sobre todo en sectores que, oye, que cada vez la gente se está dando cuenta de que son, pues, oye, necesarios, que ayudan, que mejoran la eficiencia, la operativa, la gestión, o sea, y que eso tiene implicaciones positivas tanto a la hora de gestionar una empresa como a la hora de operar, o sea, que son necesarios y que ya se han convertido en estándares y en el status quo de cualquier tipo de empresa. Entonces, bueno, pues oye, no creo que es que de repente, como digo, he dicho antes, ¿no? Que hable la Fed y de repente estas compañías desaparezcan. A lo mejor les cuesta un poco levantar capital. Bueno, pero tienen bastante capital. Pero ya han levantado bastante esta vez. Han levantado bastante. Les quedan. Vale, y a ver... Leo yo la siguiente. ¿Qué nuevas comisiones tendría Andrómeda? Bueno, es que estaba relacionada con la anterior. Sí, bueno, pero bueno, ¿dividiría también por 8 alguna de las comisiones? ¿Eliminaría alguna de ellas? Bueno, a ver, nosotros las comisiones no vamos a inventarnos nuevas comisiones de ningún tipo. Si las comisiones son las que hay y pues nada, siempre hemos dicho que conforme el patrimonio crezca intentaremos eliminarlas. O sea que el patrimonio no ha crecido así estos últimos 2 meses exactamente con la caída del mercado, pero vamos que sí, que a futuro nuestra intención es esa. Ya le hemos dicho que ajustaremos la parte de comisión de gestión, no de resultado. ¿Por qué? Porque nos gusta más la de resultado, creo que nos premia más y está más alineada. Entonces. Y además, que es más factible, ojo, que es que hay ciertos límites que parece que la gente no conoce. Hay ciertos límites de lo que puedes tocar que la CNMV te permite. Por ejemplo, nosotros no podemos tener comisión únicamente de resultado y eliminar la normal, la de gestión. Eso no te lo permite. De hecho, no sé qué he dicho antes, porque se me he liado, pero lo que quiero decir es que si tocamos alguna es la de gestión, no la de resultado. A veces, sí. A veces no, pero bueno, me se te ha entendido que, bueno, sobre todo yo lo miraría de una forma... O sea, yo daría una imagen más global y es la siguiente. O sea, oye, mira, en el histórico de rentabilidades de Andrómeda pues se ha comportado bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, cuando tú analizas la comisión que se lleva Andrómeda, en cómputo general, pues está, yo diría que en mercado o incluso un poco por debajo del mercado. De hecho, lo diría así, o sea, porque, bueno, ves otros fondos, también lo habrá más baratos, pero bueno, ves así algunos que hay por ahí, están en comisión fija de 1,8, 1,7, es verdad que algunos lo han ido bajando y demás. Pero bueno, yo creo que es algo... Quitándome las comparativas de tú a tú y de tú tanto y tal, yo creo que es una comisión que es razonable y que luego además premia si hay éxito y si no lo hay, no se premia, ¿no? Y que dado la cantidad o cuantía que estamos gestionando, pues tampoco es que nosotros pues tengamos unos sueldos que, o sea, pues oye, para vivir bien, normal y tal, y seguir tirando con esto, pero no diría que sea una situación donde... el lobo de Wall Street de aquí ¿sabes? Justamente lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo razonable, era lo que quería decir, ¿no? De hecho, fíjate, el otro día pensando, digo, porque al final, a ver, nosotros cuando hemos tomado esta decisión ha sido con los riesgos y a sabiendas de decir, ostras, le vamos a hacer
un cráter a cartera, tenemos que estar dispuestos a eso, que la gente se ponga nerviosa, que la gente te llame, que el patrimonio se retire de cierta gente, etc, Sí. etc. Entonces, estar nosotros tan dispuestos a eso, de hecho haciendo cálculos, en plan, oye, si ahora hacemos un cráter a la cartera, aquí le puedes quitar 15 millones que se te han caído sencillamente por bajada de rentabilidad. Nosotros, tener tan claro esto, decir, venga, tenemos que tirar para adelante, sabiendo esta historia, por lo que compensa a futuro. Esto, un tío de un banco no te lo hace nunca, porque el tío del banco lo que quiere es el patrimonio, que esté ahí, que no se mueva y él a cobrar lo suyo. Entonces, ¿cómo será el tema? Y nosotros estamos dispuestos a decir, aquí hay que hacer un agujero a esto, para tirar para adelante, porque tiene sentido, y si viene, cobramos nosotros menos y tal, nos lo tragamos a costa de la rentabilidad futura. Entonces, o sea, Sí, yo o creo sea, que está alineado, vamos. exactamente. Más Sí, un alineado. ejercicio de decir, oye, vale, que ahora vienen maduras, pero macho, que hay veces eso, que vienen más difíciles y tal, pero eso, mientras que tú tengas convicción en las posiciones, que estén dando buenos resultados, tal, es que esto va a salir a la luz y va a brillar, pues a lo mejor quizá esperemos que ya empiece a dar resultados este cuarto o este trimestre, pero vamos, que yo estoy convencido que este año, pues yo creo que va a ir muy bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que en los momentos duros pues tienes que decir, ¿no? Bueno, pues yo sigo invirtiendo, yo sigo poniendo dinero, yo sigo creyendo en esto y además ahora con mayor visibilidad si cabe. Entonces dices, oye, pues hay que tener más seguridad. Claro, ya va un momento que yo entiendo que haya gente que tenga dudas de decir, joder, tal, pues claro, esto en 10 años. Yo creo que en 10 años no, que es mucho menos. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco de convicción y también, oye, que es duro cuando te llama pues, un amigo y te dice, oye, esto que está pasando, tal, cual. Pues sí, oye, hay veces que vienen así, pero han venido antes así. Han venido antes así y, como decía antes, no se ha ido a pique la compañía, no tal. De hecho, pues oye, se ha visto premiada a medio o largo plazo, ¿no? Vale, mira, ¿qué estará haciendo el mercado? -3. Hoy vamos a hacer en cartera un -20, seguro. Que si le sumas el -10 de diciembre, eso nos pone en -30. Te digo que acabamos el año en positivo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es lo de siempre, la gente, sí, -3 con algo. La gente empieza a adelantar todo, pues es el fin, tal, y luego, cuando empiezan todas estas subidas de tipos, a los 12 meses se han demostrado que se había acelerado demasiado la gente para lo que luego la tónica. Es más, por aquí tengo también el otro gráfico de todas las subidas de tipo en 12 meses que han dado retorno. Un 9,96 en el S&P. Aprovecha y léela. Sí, bueno, pues nada, luego lo pasaremos también, pues nada, otro típico gráfico de estos. De las subidas de tipo, históricamente, 6 de 6, en una situación similar a la que estamos ahora mismo, a los 12 meses, retorno positivo en el 9,96 del SP500. Pues si el SP500 está haciendo un 9,96, nosotros estamos duplicando eso, triplicando, positivo cartera. O sea, porque es que cada vez que nos movemos en el SP, con la beta que tenemos ahora, el SP te hace 1 y nosotros subimos un 4. Claro. O sea, Siguiente pregunta. Hola, ahora que la CNMV permite tener criptos, ¿valoraríais abrir una pequeña posición en Ether, Bitcoin, viendo la corrección que llevan? No, porque nosotros estamos con las valoraciones de las nuestras y es lo que tenemos visibilidad. Además, le hemos metido los datos, en criptos no tenemos datos. Y es muy interesante, pero no. Sí, sí. O sea, y sobre todo que es que nosotros donde tenemos ventaja competitiva es ahí. Yo creo que hay otra gente que se dedica a esto, que lo hace mejor. Y oye, si alguien quiere tener exposición, que lo haga a nivel particular o que acuda a otras personas. Pues vino un amigo que tenía su fondo, vino otra. O sea, hay medios suficientes como para poder hacerlo. Coinbase. Y además, yo creo que ahí nosotros pues no tenemos ventajas. Entonces, bueno, quien quiera hacerlo que lo haga, nosotros aquí no, pues estamos más a nivel, oye, operativa, de empresa, de ejecución, que yo creo que es donde nosotros pues brillamos más y es donde hemos aprendido y nos han enseñado a ver estas cosas. A pesar de que haya gente que diga que es imposible tener visibilidad en estos sectores, pues oye, nosotros podemos tener. Os ha costado 6 años y medio montar una cosa chula, pero se puede perfectamente. A ver, para cuantificar la relación entre rentabilidad que se ha obtenido y las comisiones que se han pagado, ¿qué valor liquidativo tendrá una participación en el fondo a 31 del 12 del 21 sin haber aplicado comisiones de resultados? Pues un 4% más. ¿Qué valor liquidativo tendría el fondo a 31 de diciembre de 2021 si solo se hubiese aplicado la comisión de resultado? Comisiones 0 por gestión. Bueno, esto no se permite por CNMV, así que no lo hemos calculado porque el ejercicio no existe, o sea, eso no se puede plantear. De todas maneras, también una cosa, si quitamos comisión de gestión, de resultado, perdón, que insisto, es la que nos gusta, así que no nos gustaría quitarlo, posiblemente, posiblemente, te obligarían a subir comisión de gestión. Sí, porque la tendríamos que subir, porque por gastos, si no te da. O sea, tienes que subirla. 3. Valor comercial. ¿Qué valor comercial tenía el fondo a 31 del 12 de 2021? 18,09. Exactamente. De euros.
Sí. ¿Cómo aplica el fondo la marca de agua en la comisión por resultado? Es justa para los partícipes. Una comisión de éxito sobre cualquier resultado superior a 0. Bueno, pues esto es lo que he explicado hace un momentito, que es el ejemplo ese, que si alguno tiene de verdad alguna duda, nosotros pues se lo tenemos además alguna gráfica por ahí a gente que nos ha preguntado, pero era básicamente eso, ¿no? Tener siempre en mente el gráfico, digamos, como una barrera que si nosotros nos hemos tocado, pero no logramos tocarla nunca más, no cobraríamos resultado de comisión por éxito porque no tendría sentido. Solamente si batimos nuestro histórico. Ojo, que eso es importante enfatizarlo. Creo que en realidad, por ser puristas, a los 3 años se resetea, si no lo has conseguido. Pero vamos, como ni contemplamos que a los 3 años estemos, pues under the water, pues ahí está el tema. A ver, 8. El pasado 13, no, perdón, 7. Sí. ¿Cómo cuantificáis y aminoráis el riesgo de sobrepagar en una inversión? Jonde. Pues la verdad es que nosotros, ¿cómo cuantificáis y aminoráis el riesgo? Pues mira, nosotros tenemos valoraciones nuestras propias de cuánto cash flow genera, cómo está el negocio, cómo va ejecutando y en función de eso tenemos nuestros modelos y luego una serie de indicadores y en función de la convicción y cómo vaya ejecutando, pues le damos un peso en la cartera. Sí que es verdad que nos cuidamos mucho de intentar, pues oye, no pagar de más y por eso ya a veces en las carteras que veo negocios que nos han encantado, pero lo que pasa es que no veíamos claro el acceder en ese momento porque el problema de muchas de estas compañías es que si tú te metes cuando están muy caras, fijémonos en Snapchat en octubre de 2021, noviembre de 2021, que se te caen un 30%, o un DocuSign hace relativamente poco que presentó resultados y de repente se te va un 30-40% abajo. Entonces, claro, hay que estar muy seguros y decir, oye, pues ahora mismo si están ejecutando este nivel, yo veo estas métricas a futuro, me da esta rentabilidad, pero ya va más apretado en rentabilidad, pues no le puedo sacar tantos retornos, no nos compensa. Oye, puede ser un negocio que esté funcionando muy bien, pero pues así es como vemos un poco el panorama. Tampoco creo que haya nada así que digas, oye, pues estamos haciendo algo misterioso, quizá a lo mejor pues el tener esta serie de datos que comentaba antes Flavio pues nos da más seguridad si cabe para concentrar en algunas más y en otras no tanto. Sí, sobre todo es la parte de los datos. Juan de muchas veces dice que es verdad en este negocio, y al final lo hemos aprendido por la experiencia, es lo de evitar las minas. Porque si estamos con las nuestras, que en el fondo, esto es como, alguna vez he utilizado el símil, ¿no? Esto es como Ícaro que vuela muy alto alrededor del Sol, cerca del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que las alas se te derriten. Pues aquí lo que tienes que evitar es que las alas se te derritan, porque sabes que estás ahí. Entonces, por eso lo de la obsesión con lo de los datos, de coger una de estas y decir, vale, podemos subirla al 7% y estar tan tranquilos. ¿Por qué? Porque, joder, es que tenemos las cosas adelantadas. Entonces, mira, me la pueden colar porque ha habido más gasto de aquí y de allá, pero eso son cosas que enseguida se parchean al mes y algo, 2 meses. Para eso hay una cartera montada con varias posiciones, ¿no? Y que puede haber alguna que falle, pero no, lo normal es que no. Y si falla algo está en la parte de abajo, no está en la de arriba. Bueno, leo la siguiente. El pasado 13 de diciembre recibimos una notificación en la que veíais un mercado descontado en precio. Ahí se hacía referencia al ratio Andrómeda. Y me gustaría, si es posible, tener algo más de detalle sobre el cálculo y la interpretación del mismo, así como los principales inputs. Mencionáis que mide el nivel de dispersión entre optimismo del mercado y negativismo, pero me sigue costando interpretarlo. Por otro lado, en la nota había un mensaje contradictorio, entre comillas. Como se puede apreciar, nuestro lado de mercado por fin se ha puesto barato, cierro entre comillas. Y luego, abro comillas otra vez, hacer esto implica, al igual que hemos hecho siempre, atender a dónde está el mercado y actualmente, como decimos, está caro, cierro comillas. Si pudiera aclarar también este punto, sería de mi interés. Pues la primera, respecto al ratio de Andrómeda, precisamente lo hemos puesto en la carta, porque como ya surge la pregunta, pues nada, y lo hemos explicado cómo funciona. Es un 200 moving average, una media móvil de 200 días, que lo que mide es la cantidad de compras y la cantidad de ventas que se están haciendo. Y eso podemos segmentarlo por segmento de negocio, vamos. Por segmento de mercado, perdón, pues tecnología, energía o lo que sea. De hecho, Juan de ya un día se puso y montó, bueno, un día o varios días montaste todas, entonces vemos exactamente por dónde hay un volumen de ventas y de compras muy acumulado. ¿Qué pasa? ¿Esto con qué fin se hizo? Porque las burbujas se detectan cuando hay una masa muy grande de compras de manera constante. Lo del tema de las valoraciones y tal, evidentemente, sabes que las burbujas están en valoraciones altas, pero a veces cuesta medir un poco, oye, pues esto está en burbuja, esto no está en burbuja, entonces es más fácil. Cuando hay un cúmulo constante de compras, estás en burbuja, y cuando hay mucho de venta, pues es una depresión muy clara. Entonces, un fantástico momento de comprar cosas ahí
con un poco de paciencia. Entonces, simplemente por eso montamos los sistemas de cómo funcionan lo de los ratios. Y decimos el ratio Andrómeda porque es el general del mercado, pero podemos utilizar el ratio Andrómeda de tecnología, el ratio Andrómeda de tal. De hecho, cuando aquí está el ratio Andrómeda de las nuestras, pues es de las de tecnología más high growth, entendidas así, o con menos beneficio neto y tal, pues vale, ¿cómo están estas? Entonces, ahí lo que decíamos es que esas estaban más baratas, pero que el mercado no. Entonces, ¿cuál era la sospecha? Pues que lo normal es que el mercado se acabe cayendo y estas que ahora están no más baratas, bueno, están a un precio normal, pues acaben poniéndose baratas, que es lo que está ahora, que ya no que están baratas, es que están ahí en la ruina, abajo. Sí, o sea, yo creo que ha sido una falta quizá a lo mejor de completar la frase esa, ¿no? Porque se refería a distintos índices, por así decirlo, de referencia o distintos conjuntos de empresas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que las que eran más de crecimiento a lo mejor, pues llevaban castigándose, o sea, se les lleva castigando desde febrero de 2021 y ya a finales, pues ya se vio el colofón final está siendo... Bueno, yo diría que ahora están cayendo quizá algo menos, se está secando un poco las ventas y tal, pero bueno, pues llevan dándole bastante desde hace pues, una serie de meses, ¿no? De ahí ese comentario. Y luego pues está el Nasdaq que bueno, pues, que estaba caro, ¿no? O que está caro. O ha estado caro hasta hace relativamente poco, ¿no? Sí, a ver, hombre, siendo puristas, ahora todavía está ya algo más normal, pero bueno, tampoco podemos decir que esté baratísimo el Nasdaq, ojo. El Nasdaq. Sí, pero bueno, creo que ha sido más un error de comunicación de la que nos estamos refiriendo en cada punto, que más que es que sea contradictorio en sí, que eso yo creo que hay que enfatizarlo. Sí, sí. Y lo otro, había otra cosilla. No, a ver. Bueno, explicar el ratio Andrómeda. ¿Vale? No, el mensaje contradictorio, sí, las dos cosas. Mensaje contradictorio. Sí, que más que contradictorio era eso, un poco más aclarativo, ¿no? ¿Podríais volver a confirmar que el equipo no crecerá al menos en el corto plazo? ¿Veis posible llegar a hacer bajada de comisión en algún punto? A lo mejor cuando el fondo llegue a cierta cantidad. Pues oye, las cosas varían evidentemente, pero yo creo que ahora mismo, como están las cosas justo con además el cambio de sociedad que se está tramitando, por cierto, bien, que esto es una cosa que nos preguntaron en su momento, luego no lo hemos comentado, va bien todo. Ya está, de hecho ya está hecho. Si está CNMV le tiene que dar el ok. Sí, entonces porque ya está presentado todo, el SEPLAC le dio también el ok, o sea que... Sí, está a punto de... Pues, confirmen ya, pero vamos, que está ya a punto de notificar. Entonces, bueno, pues oye, también es un momento, pues oye, que ha bajado un poco el patrimonio y tal, o sea, es un momento tampoco para hacer, no, o sea, digamos, para mantener lo fundamental y que siga bien. Y una vez se demuestre que esto siga bien, como se ha demostrado históricamente, pues ya, oye, las circunstancias cambian y a lo mejor se puede ampliar. Pero ahora mismo yo creo que no. Ahora mismo nada. La ampliación ahora mismo nada. Está totalmente... O sea, estará bien una persona porque ayuda a sacar más trabajo, pero bueno, más adelante podríamos valorarlo. Ahora mismo no. Ahora cero. A ver, la 10. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor error de inversión de este último trimestre y de este último año? ¿Y el mayor acierto en ambos periodos? Pues del trimestre, no sé ni cuál es el del trimestre, la verdad, porque por el trimestre tampoco es que lo miramos. Además, de todas maneras, si este trimestre ha caído todo, o sea que ya, último año. Da igual. Pues estaba pensando, fíjate, justo en el podcast de Paco y Adrián estuvimos comentando que DocuSign, que le habíamos restado exposición, pero a lo mejor no habíamos sido un poco más valientes en quitarlo del todo. Pero bueno, se había restado exposición, entonces bueno, pues sí, a lo mejor ahí quizá pues tendríamos que haber sido más agresivos, quizá, ¿vale? Tampoco y mira que bueno, pues se comentó, se vieron cosas y tal, bueno, pues eso puede ser quizá una falta. Claro, volvemos a lo mismo, a toro pasado, pues oye, yo creo que con la información que tenemos y en los momentos determinados, pues intentamos hacer lo mejor que hemos podido. Quizá, pues oye, pues se ha podido hacer mejor, a lo mejor en nivel de inversión y tal, pues en algún momento podríamos haber hecho mejor. Pero yo creo bueno, que dentro de lo que hemos podido, de la visibilidad que tenemos y tal, pues es lo mejor que hemos podido hacer. Yo no sé si tú quieres señalar alguna cosa. Tampoco diría que haya sido, joder, hemos metido esta empresa, porque es que esto no ha pasado. O sea, una empresa que digas es que no tenía razón de ser, no tenía ningún tipo de ventaja competitiva y se nos ha colado. Es que eso no pasa. No pasa. Sí que pasa es que, oye, pues que desacelera, entonces, claro, como hemos comentado lo de DocuSign, pues de repente, ¡pam!, un 30%. Claro, dicho esto, también le habíamos restado algo de exposición. Pero bueno, por ahora, pues afortunadamente hemos estado bien haciéndoles la selección de empresas que estaban dentro de la cartera. Y un poco es el trabajo que estamos haciendo y que seguimos haciéndolo igual. Entonces, bueno, pues que se haya visto penalizado ahora, pues es otra historia distinta.
Y las que más, no sé, es que estaba pensando. A ver, operaciones que el año pasado se nos dieron muy bien fue el VIX, que curiosamente no era una cosa que tocásemos y ahora No, pero resulta que comenta, tal. por ejemplo, Y no, el cambio este que ha habido a enfatizar quizá las de más arriba, ¿sabes? A darle más sí, eso sí, lo que pasa es que esas no, es decir, como esas han cogido más fuerza, pues tenemos que esperar, ¿no? Pero por ejemplo, el año pasado, una que fue Bueno, muy buena. pero viene un análisis previo. Que es Sí, decir, eso sí. claro, Totalmente. estas empresas De que hecho, hemos bueno, visto de que hecho, funcionan muy bien. sí, de hecho, por ejemplo, el año pasado, lo que pasa es que ahora ha comprimido mucho, pero el año pasado pues teníamos Cloudflare y Cloudflare subió una barbaridad. Exactamente. Entonces, y Cloudflare lo teníamos ya porque esto estaba funcionando más o menos, no al nivel de tal, igual que Datadog. Igual que ahora, pues los que tenemos siguen siendo Cloudflare y Datadog ahí arriba, HashiCorp, Sentinel, Snowflake y bueno, alguna otra más que tampoco vamos a... Sí. Bueno, está en la cartera, ya la gente ya la puede ver. O sea, que más es como sí, madurar no, un y poco luego, lo del año pasado. efectivamente. Y esa síntesis de decir, oye, mira, pues es que justo estas son las que al final nos han dado quizá mayores retornos, que eso sí que es verdad que yo creo que ha sido una mejora apoyada un poco también con esto de los datos que he comentado. Sí, y otra que me ha venido a la mente es Take-Two, que nosotros supimos que iban a lanzar el GTA, la versión remasterizada, y en agosto, en julio-agosto, estaba derribada. Entonces tomamos la primera posición del fondo ahí, en eso. ¿Por qué? Pues igual, si es que es lo de los datos, es macho. Juan de, ¿dónde tenemos nosotros ventaja? Pum, de repente lo vimos y la gente no tenía ni idea. Pues venga, hacia arriba porque está barata y encima hay un catalizador muy claro y tal, pues eso funciona. Entonces, bueno, esos son ejemplos. O sea. Hola, me gustaría saber si en el fondo hay inversión en empresas de blockchain. No, cero. ¿Cuál crees que han sido las razones para tener un año por debajo del performance medio de Andrómeda y cómo vais a hacer para evitar que se repita en 2022, volviendo a rentabilidades positivas y de doble dígito? ¿Habéis sido más conservadores después del resultado 2020? Pues hombre, ¿cómo vamos a conseguir las rentabilidades? Pues así, como lo acabamos de escribir. Aceptando que hay que sangrar de vez en cuando para conseguir rentabilidades más altas. Pues sangrando más de lo que sangrábamos antiguamente. Bastante más, de hecho. Aceptar que podemos sangrar bastante más. Sí, sobre todo no ir como un poco por detrás del mercado, que a veces nos ha pasado en alguna... Totalmente. Es decir, al final estás tan defensivo, estás aguantando... No tiene sentido estar con presiones. Mira, esto es el negocio y el negocio son las empresas core, top 15, 20 quizá, de top 15 de tal, y eso es lo que... Ese es el énfasis que hay que poner en esta historia, ¿no? A ver, yo me he dado cuenta de una cosa, esto es curioso, que no me había dado cuenta hasta el año pasado. Y no sé si alguien lo ha tratado, pero el partícipe, curiosamente, aunque deja el dinero, no quiere realmente conseguir los resultados que... Es decir, a veces el partícipe no tiene los mismos intereses que nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado nosotros decíamos que estaba caro, y lo digo, lo mejor que podíamos haber hecho es irnos a la playa el puñetero año a no hacer nada y volver el 31 de diciembre. Bueno, no tendríamos lo de los datos montados, vale, perfecto, pues no hacer nada en el fondo y dedicarnos a montar los datos. Eso habría sido lo más lógico. ¿Qué pasa? Que los partícipes nos decían, oye, Flavio, oye, Juan de, tenéis mucha liquidez, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué tal? Al final, ¿qué pasó? Que tuvimos algo más de inversión de la que teníamos que haber tenido y cuando empezó la caída, pues estábamos más subidos en inversión de la que nos tocaba. Entonces, ahora yo sé que al partícipe le decimos que para ganar más dinero tenemos que hacer esto y al partícipe no le gusta. Es decir, el partícipe no quiere ver en su cartera un menos 30%. ¿Por qué? Pues porque no tiene la convicción que tenemos nosotros, no tiene el estómago que tenemos nosotros, no lo sé. Pero hay ciertas razones que me han hecho darme cuenta que, ostras, es que los partícipes no siempre quieren o no siempre tienen la misma alineación que nosotros, desde la parte de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, a veces es una cosa decir, mira, lo que nos interesa, el objetivo final es el resultado del retorno del fondo. Es lo que lo marca y es lo que nosotros queremos. Entonces, pues es a lo que vamos. Y a veces yo sé que podemos trabajar hasta el punto de crispar a algunos partícipes. Decir, ostras, Flavio, ahora estáis haciendo esto, porque tal, he perdido la confianza y tal. No, es decir, si es que precisamente eso es el problema. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Pues que la gente quería que invirtiésemos cuando nosotros estamos diciendo que, ostras, que es que no hay que invertir todavía, que no hay que invertir. Pasaban los meses y la gente, joder, Flavio, que el Nasdaq está en más 15 y vosotros estáis en cero. Y es en plan, sí, pero es que no es nuestro momento de mercado, ¿sabes? O sea, lo intento explicar, pero no se entiende, o, ¿sabes? No es nuestro momento. Y al final, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, no sé, yo ya me he dado cuenta que es un poco eso, que hay que tomar las decisiones y nosotros tenemos que hacer las cosas fijándonos en la rentabilidad final. Y a veces puede ser duro el camino y hay que entenderlo. Entonces, lo vamos a hacer así y sé que a veces vamos a producir crispación y la gente se va a enfadar o la gente se puede molestar o perder la confianza en nosotros y tal. Pero no, es decir, tenemos muy claro cuál es el objetivo final,
a expensas, insisto, lo tenemos tan claro, a expensas de tener que tragarnos todo esto. Sí. Hombre, Entonces, yo sí creo que, bueno, o sea, tú ves también las cifras de partícipe. Sí que es verdad que durante el año pasado vino mucho partícipe seguido de las rentabilidades quizá del 2020 y que esperaban por a lo mejor unos retornos ese mismo año y yo creo que esos mismos han sido los que se han ido un poco. Si bien la cifra de partícipe pues llegó a 3.000 y pico, ahora está en 2.600 y pico, bueno, pues oye, se han ido justo a lo mejor quizá los que entraron con pues eso, esperando pues sí, más viento de cola, esperando un 30 y tantos por ciento y de repente han visto que además se caían y esos pues además que no nos conocen y no sabían cómo funciona esto, pues quizá algunos hayan quedado, pero yo creo que esa ha sido la mayor gente que se ha ido, ¿no? Sí que es verdad que luego por otro lado pues hay otra gente o otras personas que no han dejado no han confiado su dinero que por otro lado pues nos están diciendo, oye, yo entiendo esto, me habéis explicado esto bien, entonces, bueno, pues a veces también yo me pregunto, oye, a lo mejor es una falta nuestra de comunicar este tipo de decir, oye, mira, que hay veces que vienen épocas peores, pero que no suelen durar históricamente mucho y que es mejor estarse quieto con empresas buenas sin desinvertir para irte a liquidez, porque luego es que no sabes cuándo va a pegar esto, o sea, no sabes cuándo va a volver a reacelerar, cuándo va a volver a entrar en dinero en tech, porque de repente ponen barrones que ahora hay que invertir en tech, no sé, este tipo de cosas, pues al final hay que mantenerse un poco más ajeno y decir, oye, pues vamos a estar a una cosa que sabemos que sale bien y que al final es que es como análisis, es análisis fundamental, es decir, oye, es que esto vale más, se está descontando, se está penalizando, pero a futuro pues va a salir premiado. Es un poco, pues bueno, ahora nos ha tocado jugar este papel y yo creo que, bueno, dentro de lo malo, pues hay gente que todavía sigue creyendo en esto. Entonces, bueno, pues ahí es donde pues, poco a poco se irán viendo resultados. Dicho esto, tampoco creo que sea esta semana cuando se vean, ni la semana que viene. De hecho, esta semana, pues, estamos viendo que son duras, pero bueno, que todo pasa, ¿eh? Lo que dije antes, hablará la FED y pues el mundo amanecerá al día siguiente, ¿no? sí. Incluso aunque hable la FED y diga algo negativo y todavía caiga un poco más, si es que está tan negativo todo, está tan descontado, los pricing de riesgos están tan altos que esto es como una goma elástica, estiras y de repente pum, se rompe y se da la vuelta. Entonces, Sí. va a ser igual, estás ya aquí, entonces habla la FED y entonces ya es como, si habla la FED y dice algo bueno, pum, se relaja. Y si dice algo malo va a ser esto y a la venga. Y en lo que te vuelve es el motivo que no tengo ni idea que será, totalmente pintoresco. Ya. Porque a la semana siguiente dirán que no sé qué, que saldrá un dato de vete tú a saber. Sí. Si es lo de siempre. Es que es lo de siempre a mí me estoy. Entonces. Pues sí, bueno, cualquier motivo es bueno, sí. ¿Veis valor en vuestro círculo de competencia? Pues Sí. yo creo que sí. Mucho. De hecho, ahora mismo muchísimo, ya digo. De diciembre de 2018, marzo de 2020 y no me acuerdo qué fue, verano de 2016. Me encanta además toda esta terminología así como nueva de tu círculo de competencia y tal, todas estas cosas. Es como, parece que la gente no puede aprender nueva disciplina y convertirse en bueno en ciertas cosas que a lo mejor, pues oye, bueno, que es que además llevamos tratando bastante tiempo, pero es como, bueno, pues poner un poco en duda que el know-how o los años que llevas trabajando en esto. Entonces, bueno, yo creo que sí, o sea, que sí, Sí, eso es verdad. que sí que hay valor. Entonces, bueno, pues oye, no, pero lo curioso es que estas preguntas siempre llegan pues en estos en estos momentos puntuales, ¿no? ¿Qué rango de rentabilidad os marcáis como objetivo a largo plazo? Hombre, a ver, pues es alta, pero no tenemos un rango así puesto de hay que conseguir tanto. No, pues No algo sé. esperamos que sea superior al histórico que se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Sustancialmente superior. Sí, ¿por qué? Pues porque las cosas van madurando, van mejorando, la operativa, los datos que también tenemos, que hemos incorporado y todas estas cosas, pues oye, son decisiones que también para nosotros suponen una inversión sustancial. Entonces, oye, pues estás invirtiendo dentro del negocio en mejorar la operativa y tal, y eso luego se va viendo. ¿Qué pasa? Que no se ve como todos los negocios, como un árbol, es que al final pues es un poco el símil del value investing tradicional, pero es que es un poco así, ¿no? Como cualquier negocio. Sí, esto para nosotros es Andrómeda 2.0, entonces estamos ya en otra cosa. Estamos con todo lo bueno de Andrómeda potenciado. Entonces, pues hombre, la rentabilidad esperamos que sea bastante sustancial, con diferencia a lo que hay ahora y sobre todo al índice, que es, pues, al final vas un poco pegado al índice. Bueno, pegado, es decir, hay cierto acople, entonces, pero estar muy... a lo largo de 5 años, si el índice lo hace bien, nosotros hacer una cosa bastante diferente, alta, agresiva, vamos, sí. ¿Cuántos años tenéis pensado seguir gestionando Andrómeda? Pues esto lo hemos dicho muchas veces, pues nada, hasta que nos dé el cuerpo. Todo lo que nos dejen. Todo lo que nos dejen.
Como inversor a largo plazo de Andrómeda, que no piensa vender ni una sola participación, quería preguntaros, sin embargo, ¿cuál sería la forma más eficiente de cubrir vuestra cartera si en algún momento puntual mi visión es bajista y vosotros permanecéis muy expuestos? El trimestre pasado, cuando aumentasteis la exposición, intenté cubrirme vendiendo el futuro del Nasdaq, pero la correlación dista de ser eficaz. Quizá comprando puts de los principales valores en cartera. Muchas gracias. Pues sí, esta es la pregunta que antes comentábamos. Sí. Pues a ver, nosotros ya tenemos tantos problemas intentando cubrir nuestra propia cartera que un partícipe que intente cubrir nuestra cartera es la cobertura de la cobertura, eso es dinamita con gasolina, vamos, un imposible. Sí. Yo ahí, puestos a tal, es que no sé, no se me ocurre. O sea, es que ya no estamos con el Nasdaq. Sí, o sea, yo tendría ese mensaje de no intentar cubrir con el Nasdaq, que es Sí, es no, eso no lo importante. intenté, porque puede salir fatal, madre mía. Sí, porque además luego se Eh, vuelve loco de decir, oye, está cayendo uno y el otro me Sí. sube y yo estoy en corto. No, pues bueno, oye, pues si en algún momento piensa que nosotros nos estamos pasando a lo mejor de optimismo, de exposición y tal, pues oye, una cosa fácil es pues, esperarse o no hacer más aportaciones o tal. Pero bueno, dicho esto, hay que estar también en el día a día, que aquí, pues oye, facilitamos, yo creo que facilitamos mucha información y cuando alguien nos pregunta, pues oye, estamos abiertos a comentar con quien sea, y están los teléfonos ahí publicados y las redes y todo. Entonces, bueno, pues oye, comentar un poco con nosotros, oye, pues tal, hoy tengo dudas con esto, y oye, si en algún momento pues ha habido algún, o no tal, pues, ¿cómo puedo cubrir esto? Pues a lo mejor quitando parte, o Sí, pero es no que dices haciendo sin tantas vender. aportaciones, sin vender. A ver, ahí lo único que se me ocurre es coger las 15 principales y ponerte puts sobre ellas. Pero eso sí, Sí, lo que pasa es que es un rollo claro, estar o pendiente de sea, las puts. claro, y tal. yo lo que es que lo veo, o sea, yo no sé, Complicado, ¿eh? yo estoy imaginando también estas cosas como muchas veces no sabemos la persona cuál es su situación, Ya. porque muchas veces a mí me preguntan, oye, pues esto, ¿tú qué harías? Digo, vale, pues cuéntame cuál es tu situación, porque si yo no sé cuál es tu situación, realmente no puedo, y yo no sé si esta persona a lo mejor, pues oye, ¿cuánto sabe? Entiendo que por la pregunta quizás sea un universo pues algo más cualificado, pero luego, ¿qué tipo de tiempo tiene disponible para estar pendiente de esto? Porque claro, ponerte corto de una serie de compañías, pues hay que estar algo pendiente, ¿no? Y saber algo un poco más. Entonces, bueno, pues oye, esa podría ser una opción, que no está mal. Del top 5 de posiciones, pues podría ser una buena opción. Dicho esto, hay que estar también en el que a lo mejor, pues ahora, la primera posición que estaba justo en tal, en un momento dado, pues ahora está Sí, ahora recortada hemos o no está. cambiado. Entonces, bueno, pues Sí, o está a expensas de ciertos riesgos, como que, por ejemplo, se nos vayan actualizando los datos y de repente una que estaba la primera llega al trimestre siguiente, ya ha flojeado mucho. Pues claro, de repente nosotros, ¡boom!, le recortamos un montón. Entonces, lo mismo está puesto corto de una cosa que en cartera ya no está ahí el primero. sí, bueno, en ese caso, si luego se ve Complicado, reflejado, complicado. incluso le funcionaría. Pero, Sí, bueno, eso. pero bueno, sí, eso puede ser una forma, pero Pero por accidente, tío, es una cobertura por accidente. no, pero bueno, o sea, eso puede ser, lo de los puts puede ser una forma. Lo hecho es eso, qué tiempo tienes, cómo lo vas a gestionar, cuánto, si tienes un patrimonio bastante sustancial, pues a lo mejor meterle puts y tal, pues es, no lo sé, tienes que tener tiempo Complicado, para sí, sí. hacerle eso. Luego hay que ¿no? estar dedicado a Llevarlo las puts, bien. Claro, efectivamente, entonces, que bueno, es otra pues oye, historia. O sea, que- ¿se puede hacer? Sí, desde luego. sí. ¿Es una estrategia más viable que ponerse corto en Nasdaq? Sí. ¿Yo la recomendaría? Pues yo personalmente no, entre otras cosas porque, bueno, pues oye, ya hemos visto que no da, o en algunas veces pues, de manera puntual, pero bueno, eso sería como quizá lo que más puede hacer si esta persona que tiene, ya digo, con un perfil que tenga, que sepa del tema, que sepa cómo coger, cómo comprar todo este tipo de productos y además tenga el tiempo para vigilarlo. Y bueno, pues eso hay casos que son pocos realmente, ¿no? Sí, hombre, es complicado, tienes que dedicar a ello. ¿Van a hacer algo con el exceso de liquidez y el resultado negativo siendo el resultado del SP tan bueno? Bueno, el exceso de liquidez creo que hoy ya debe estar como al 10% y ya no queda nada. Y al ritmo que va esto, en 2 o 3 días ya lo tenemos Sí. cerrado, o sea que liquidez ya nada. Sí. Respecto al exceso con el SP500, esta es la típica pregunta de lo que digo, que es desalineación entre el interés del partícipe y nosotros. Porque esta es la pregunta que el año pasado salía. Oye, ¿qué está pasando con el índice y tal? Si nosotros el año pasado hubiésemos tenido más liquidez y más inversión, en el mercado en el que estábamos habríamos perdido más de lo que perdimos. Entonces, es que no vamos con el mercado y hay años en el que el mercado hará una cosa y nosotros haremos otra. Y habrá años en que nosotros haremos una y el mercado otra. Entonces,
no hay que verlo así. Y, insisto, esto es que es fallo. Esa pregunta el año pasado nos costó dinero. ¿Qué motivación podemos encontrar los partícipes para continuar tras un año donde la mayor parte de los fondos han hecho un 20% con viento de cola y Andrómeda ha estado a la cola de todos los fondos españoles? Claro, esto es curioso porque si nos retrotraemos al 2020, pues entonces, ¿por qué motivo tiene, o sea, por qué motivo estaría en otros fondos igual? O sea, al final tampoco creo que, o sea, yo a nivel, me pongo en su situación, ¿no? Y tengo que elegir a lo mejor un fondo de inversión, tengo una serie de dinero que quiero invertirlo y estoy un poco o sea, invirtiendo en función de la rentabilidad que ha obtenido en ese último año, que bueno, que es una estrategia que sigue alguna gente. Yo creo que no es la ideal. Lo ideal es coger y decir, oye, ¿en qué tipo de cómo invierten estos señores? ¿Se estudian las compañías, no se las estudian? ¿Conocen los sectores, no los conocen? ¿Cómo operan? Y luego, otra cosa importante es ver las rentabilidades históricas, porque, pues bueno, eso hace poco, fíjate, un familiar mío me decía, no, oye, Juan, bueno, yo trabajo, pues aquí estamos en Andrómeda, y me preguntaba por otros fondos, ¿eh? Curioso, ¿eh? Además de bancos, porque es que, claro, tenía que hacerle un favor a un amigo, porque es que, claro, tal y cual, ¿no? Y yo decía, mira, oye, no te estoy recomendando Andrómeda en particular, que yo, hombre, siempre lo recomiendo porque creo que es una buena opción, pero es que además estos que me estás diciendo tú, es que son, viéndole echándole un vistazo, son horribles, entre otras cosas, porque digo, es que mira, cualquier Es una película de terror. No, claro, porque era de un banco que además con unas comisiones de un 2, algo por ciento y con una rentabilidad histórica, pues claro, a lo mejor habían hecho un quarter bueno que te lo ponían ahí, o un trimestre o 6 meses súper bueno que te lo ponían ahí como súper grande. Pero luego leías la letra pequeña y decías, madre mía, pero... Y claro, se lo están metiendo con calzador yendo a una sucursal como quien va a comprar pues lechugas y tomates a una esta, ¿no? Y es, oye, tío, pues mira un poco más allá de lo que te intentan vender, pídele estos datos y si no te los dan, pues sospecha un poco de lo que está pasando ahí, ¿eh? Y yo creo que es un poco, o sea, no iría tanto a justificar de, oye, por un año malo ya es que tengo que rasgarme las vestiduras y Andrómeda no funciona, no, es, oye, esto ha dado rentabilidad durante muchos años, ha sido un año malo, es cierto, pero bueno, yo creo que el año que viene pues irá bastante mejor, entonces pues sí, ya es un poco que crean y estén convencidos de que, oye, pues bueno, más que crean en nuestra labor, que se crean esas cifras que son reales. Entonces, bueno, pues hasta el punto que las veas y que son tangibles y que están ahí, pero se las quieran creer, ya otra cosa es que no las quieras creer porque digas, no, es que ya un año pues he hecho todo por tierra, todo el trabajo realizado, que además va mejorando, ¿no? Pues sí, ya cada uno que haga lo que quiera, yo creo que eso no es la forma de evaluarlo, ¿no? Pero bueno, bien. Vamos con compañías. Primera, ¿qué valor diferencial aporta Twilio que no puede ser replicado por sus competidores? Buah, es que aquí, Bueno, a ver, sí, que Twilio es una fiesta, es como Salesforce, ahí hay más cosas que tal. No puede ser replicado, a ver, sí que puede ser replicado. Otra cosa es que salga con la misma calidad, la facilidad, que las APIs para los desarrolladores sean tan fáciles de integrar. O sea, tiene varios elementos. Luego también han comprado Segment, que es otra película. Segment sí que es algo menos replicable incluso. Muy interesante la parte de Segment. Pero, a ver, al final lo que pasa es que Twilio te da una solución, mira, básicamente, ¿qué no se puede replicar en Twilio? Que te da una solución muy compacta. Entonces, mucho cliente que necesita mucha parte en la oferta de Twilio, pues consolida con Twilio. ¿Cada uno de esos trozos te lo hace alguien más en el mercado? Sí, por supuesto. Y hay gente buena que te lo hace, ojo, y te copia esas partes, te puede competir contigo perfectamente. Entonces, bueno, o sea, que está ahí, que es perfecto, Twilio es un monopolio y tal. Pues no, no es un monopolio, es un negocio muy bueno, es un negocio muy bueno, tiene visos de ser el Salesforce a su manera en toda la parte más de comunicación, sí. Son muy buenos comprando compañías, ya lo hicieron con Segment, lo hicieron con SendGrid, la de campañas de marketing de mails hace unos años. Entonces, a ver, son bastante buenos. Insisto, la parte de SME pues es súper interesante porque ahora se han metido en Customer Data Platform, que bueno, dentro de las cosas que tienen tirada, la verdad es que esa parte tiene mucho. Y SEMmen, verdad que lo que te lo hace muy bien y hay competidores, pero joder, ahí hay un nicho, hay un salto fuerte, un gap. Entonces, yo diría, si tuviera que poner una analogía, serían como los Legos que le gustan realmente a los niños y que tienen adopción, porque luego te encuentras otras fichas con las que puedes construir cosas, pero que realmente no tienen esa atracción. Y esto de lo que le gusta a los niños es importante, porque que le gusta a los niños poniendo a los niños entre comillas y sin ningún tipo de tema así ofensivo a los desarrolladores, ¿no? Entonces ahí tiene una serie de ventajas siendo una plataforma con unos productos buenos que además van mejorando y metiéndole tal,
bueno, que le hace quizá algo diferencial. Ahora, dicho esto, en software es que quien diga que no hay competencia y cosas muy similares y tal en el mercado es que no se conoce el mercado. Entonces, bueno, sí hay miles de competidores, bueno, no diría miles, pero sí que hay muchos competidores que tienen cada unos pros y unos contras. Y yo creo que el tema es cómo soluciona cada uno de ellos el caso de uso y cómo se orienta a mercados mayores o menores. En este caso, el de Twilio, pues está en un mercado amplio, donde ha hecho una buena ejecución, comprando buenas empresas, integrándolas bien y dando un paquete completo, como bien dice. Entonces, bueno, pues sí que tiene cosas particulares y positivas, claro. Sí, por ejemplo, también han desarrollado producto interno muy bueno, como el de Flex, pero ¿qué le pasa a Flex? Que cuando llega a los pliegos, a las subastas, bueno, se llaman pliegos, al proceso de seleccionar un competidor, pues ellos siempre aparecen en segunda, tercera ronda, no las lideran, entonces le falta madurez ahí. Por ejemplo, la parte de salud le falta madurez a Flex, porque siempre te siguen muchos protocolos. El IPA, este mítico en Estados Unidos, entonces no lo tiene. Y bueno, no sé si lo acaban de coger ahora, ya se han dado, o como va por partes, creo que ya tenían alguno, pero... O sea, tiene algunas limitaciones, pero bueno. Luego Segment es muy potente, Sí. pero todavía pequeño, y todo esto viene derivado de un tema que estuvimos comentando ampliamente en el podcast de Value Investing, este FM, del tema de el ITFA, ATT, de la regulación esta que metió Apple, del tema de privacidad, y todo esto de tener una zona central de consolidación de datos que ya te lo ofrecen otros como Salesforce y tal. Entonces, bueno, pues va un poco por ahí. Entonces, bueno, pues sí que tiene cosas diferenciales, sí que hay otros que compiten, pero bueno, pues ellos están posicionados mejor. Dicho esto, por pura transparencia, es verdad que este trimestre, como ya tengo los datos adelantados de Twilio, Segment está fuerte, pero el resto del negocio está ahí un poco neutral. Entonces estamos un poco moscas, ¿no? Sí, estamos un poco moscas. Bueno, hay cosas positivas, negativas. Es decir, tenemos la mosca detrás de la oreja, no sé la frase. Un poco... Pero sí, ahí tiene sus cosillas. Es verdad que también, hablando con colocadores de producto en Estados Unidos y tal, de cara a 2022 las perspectivas son algo mejores. Entonces, no sé si es una cosa del trimestre y luego tal, pero vamos, que antes estábamos algo más positivos con Twilio y ahora un poco menos. Entonces veremos cómo se desarrolla, pero no lo sé. No sé qué haremos, pero bueno, hay un poco el tema. ¿Cuál es la tesis de inversión en Alibaba? Muchas gracias y un saludo. Yo creo que esta viene a colación del anterior, ¿no? Sí, a ver, Alibaba no la tenemos en cartera, no porque no esté barata, que evidentemente está barata, está tirada. De hecho, creo que ahora mismo compras China a ciegas, internet chino, el KWE, que es el índice este, y ganas dinero seguro, a varios años. Pero al final, si todas se ponen baratas y nosotros tenemos mejores datos en otras y tal, pues es que es consolidar. Igual que lo de Twilio ahora. Sí. Con Twilio tenemos muy, muy buenos datos, pero es como, ostras, ¿para qué tenemos Twilio en cartera lo mismo? O con tanto peso si Snowflake está tan fuerte. Pues Claro. que al final ganamos en las que... O sea, es lo de evitar las minas, ve muy fuerte a las que están súper claras y las otras... Sí. O sea, yo lo de Alibaba, o sea, hubo un momento, un periodo de tiempo que, porque esto no es como, esto va día a día, aunque no es que digas, tomo la foto y ya está, sino que, bueno, pues se van presentando oportunidades de inversión distintas y ese dinero, pues a lo mejor se redistribuyó a otras oportunidades con mayor visibilidad y no es que sea un mal caso de inversión, exactamente, o sea que, o que no haya por detrás unos drivers de crecimiento buenos o tal, tiene una serie de cosas buenas, pero bueno, o sea, somos más fuertes en otro lado, entonces bueno, pues estuvo muy barata, que todavía sigue estándolo, y ya tenía una serie de problemas y todo el mercado se centró, yo creo un poco también gustaba un poco eso, que todo el mercado se centró en ella La Alibaba, ya, macho. totalmente durante un tiempo, que era como decir, oye, mira, es que esto lo estáis reventando y no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno. Pero yo ya he puesto a Alibaba, hombre, a ver, si el inversor es que le gusta el cherry picking, se ha estudiado y tal, pero si no, que se compre el KWE, lo deja ahí 3 años y se gana dinero. O sea, claro, Pues se ganen más que con Alibaba, porque el problema de Alibaba es que te estás centrando en una China que es muy complicada. Al final todo el sector está barato en China, entonces. ¿En qué nichos tecnológicos están más centrados? ¿Cómo ven el sector de Big Data y de inteligencia artificial? Más centrados, pues lo que estamos más centrados ahora es ciberseguridad, data warehouse. Sí, todo lo que es enterprise software, que es software para empresa. Yo diría que ese sería como el core o el... Los tres, ¿no? Así. Sí, ciberseguridad y enterprise software sería como casi el 90% de la exposición o el 80% de la cartera. Y luego, anecdóticamente o de vez en cuando, pues en videojuegos, pues hay algo. Además, tú estás metido, te sabes, con el estudio y estás... Entonces, bueno, pero sí que es verdad que ese sería como el... Sí, en publicidad tenemos un pelín con ad lobbying, bueno, aunque videojuegos y ad lobbying van de la mano. Cierto. Y con trades ahí tenemos un poquito. Sí, o sea, normalmente los históricos que además
Por cierto, aprovecho para decir que los cubrimos en Noctua News, que es nuestro podcast semanal donde aprovecho para hacer un poco de spam, pero está bien porque yo creo que al final los que no nos conozcan o vengan de primeras, pues está bien para estar informado de noticias de actualidad de las empresas que cubrimos. Y los que tocamos siempre son media, videojuegos, software dirigido a empresas, o sea, programas, cloud, todo esto. Movilidad, que eso va orientado un poco a todas estas cosas pues, de autonomía, quizá a veces tocamos algo de Tesla, de coche autónomo, todas estas cosas de ADAS, todo este tipo de cosas, alguna noticia y ciberseguridad. Y esas son un poco donde llevamos centrados desde que Andrómeda, bueno, que Andrómeda más value antes, pero bueno, Andrómeda más Noctua más enfatizado, entonces bueno, todo se retroalimenta, ¿no? Y ahí comentamos noticias interesantes de estos sectores, así que yo creo que estaría bien que le echen un ojo. 4. ¿Cómo ven la valoración actual y perspectivas de crecimiento de las FAN? Pues perspectiva de crecimiento de las FAN. A ver, las FAN el problema no es que tengan un problema, es que vienen con unas valoraciones de infarto en estos últimos meses y donde además, pues oye, vemos que se está minorando o desacelerando un poco el crecimiento que venían dando durante este último año. Y sin ir más lejos me voy, por ejemplo, a Netflix. El otro día cayó un 30%, acabó cerrando, menos 20 y tantos por ciento, ¿no? Sí, no vi el cierre, estaba en 20 y algo cuando lo... Bueno, pero aproximadamente, o sea, y fue simplemente por un tema de cierta desaceleración en los suscriptores en el siguiente trimestre, ¿no? En las perspectivas que tenían a nivel interno de gestión del management. Cuando por otro lado, además, oye, pues daban una serie de iniciativas que estaban poniendo, pues oye, por gaming interesantes, te decían que el peso iba a ir más a final de año de contenido, o sea, bueno, daban una serie de cosas que, bueno, parecen interesantes, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando tú estás con unas valoraciones súper altas, cualquier tipo de fallo se penaliza. Sí. Luego, Microsoft y Amazon es verdad que están fuertes. Google, el ITFA ahora le ha beneficiado, pero es muy difícil que Google mantenga el ritmo durante todo el año. Facebook, pues mira, a ver, vamos a terminar. Bueno. Apple, pues cruzó el trillo en el otro día y bueno, Facebook, pues lo que pasa es que con Facebook es que o sea, todo el problema derivado de ITFA, que es el tema de que ITFA es terminar con las cookies y con cierta trazabilidad a nivel usuario personal y que no te puedan hacer, digamos, como alcanzar con campañas de publicidad específicas para tus gustos y demás, por los datos que han recogido, ¿no? Entonces eso se ha perdido un poco, entonces Facebook y el resto de empresas que estaban ahí pues se han visto un poco afectadas durante estos meses. Pero bueno, volvemos a lo mismo, Facebook todavía sigue siendo el estándar de mercado de esta industria. Ahí... Entonces, bueno, pues oye, y siguen teniendo otra serie de iniciativas que están haciendo interesantes, la parte de shops, la parte de juegos o metaverso, que eso es más a largo plazo, pero bueno, es interesante, sigue siendo interesante, ¿no? Bueno, pues oye, tienen cosillas por ahí, ¿no? Y luego, ¿cuál queda? Google creo que es la que queda, ¿no? Google, porque... sí, bueno, eso, que es verdad, bueno, igual IFA y sí, pero es complicado mantener los crecimientos al mismo ritmo. Google, sobre todo si meto lo de las cookies, ellos, que es que también quieren, entonces claro. Es como un quiero, pero si lo meto me hago daño a mí mismo, entonces están ahí que ni saben. Sí. Sí. Y Apple, pues bueno, Apple... a ver, no sé si la cadena suministro acaba afectando un poco, porque ya este trimestre último... Es que el tema sobre todo es eso, justo estas de las fans son las que más, o sea, a mayores múltiplos han cotizado durante este último. Sí, de hecho Apple con los crecimientos que tiene... Entonces dice, yo ahora mismo pues sería un poco cauto hasta que se relaje un poco la situación, sobre todo en las partes que están más infladas del mercado. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. He leído mucho sobre la ventaja de Tesla en conducción autónoma porque llevan muchos kilómetros acumulados de entrenamiento para su algoritmo durante estos años. Pero mi pregunta es, si esto es realmente una ventaja competitiva, ¿no sería sencillo conseguir los mismos más kilómetros acumulados para cualquier compañía que vende muchos más vehículos al año si instala los sensores en su flota? ¿Por qué ninguna lo hace? Gracias y feliz año. Pues a ver, esto es bastante complicado. O sea, es que lo de la autonomía es idas y venidas y parece que evoluciona y no sé, está un pelín atascado, ¿eh? Pese a que hay mucho hype y tal, está más atascado de lo que a la gente le gustaría. Entonces, muy complicado porque es que no solo depende de una cosa, no solo es el kilometraje, es el hardware, es la capacidad computacional, es los sensores del coche, es demasiada curva tecnológica metida en un solo producto que todavía no, esas curvas no están desarrolladas, no se han roto, no es en plan, oye, esto ya lo hemos solucionado y se puede hacer, ¿no? Los saltos tecnológicos, lo que quiero decir, la innovación no se produce tan así, es en plan, la innovación es más, esto está hecho y ahora le añadimos esta pequeña cosa que lo mejora un poco. Entonces, el problema de la autonomía es que se requiere tanta innovación en tantos aspectos
Que claro, lo que pasa, que está haciendo cuello de botella y no se soluciona. Y va a pasar muchísimo tiempo hasta que se solucione y veremos cómo se acaba solucionando. Entonces, sistema del kilometraje, pues bueno, sí, está bien y otras compañías lo pueden hacer así, pero es que no es solo kilometraje, es el hardware. Es eso, es los sensores. Entonces, Conectividad, si fallas en algo no te funciona. El 5G. infraestructura que te rodea. Efectivamente, necesitas 5G, por ejemplo. Ya, por mucho que tal, sin 5G no. Entonces, También que la sociedad también, en cierto modo, lo legalice, que se hace con todos estos casos donde ha habido accidentes en los que había un cambio de si estaba el conductor, no estaba el conductor, eso. O sea, todo este tipo de cosas creo que todavía quedan cosas que, pues, oye, oye, seguro que vendrá porque es una industria que interesa mucho quitar pues, el que estés tú ahí. Pero bueno, no es una cosa. Y luego, sobre todo, que, mira, pues ¿qué ha pasado con el cloud? Cuando el cloud de Amazon se veía, pues al final está Microsoft también muy fuerte en el cloud, segundo lugar. Pero bueno, Microsoft muy importante. Google con GCP también. Luego hay otros players menores que también están participando ahí. Entonces no creo que sea una cosa solamente de Tesla. no, esto cuando se solucione, toda la industria lo soluciona. Exactamente. Nunca, si esto ya lo hemos dicho alguna vez, nunca en la innovación hay una compañía que lo hace de manera absoluta y a la que hasta con el iPhone al año estaba Samsung ya con su Claro, copia. entre otras cosas porque si no, tendrías a los de competencia. También, pues tener al de OJ. No, pero que es imposible, pues son saltos, es decir, son saltos de innovación y eso no lo consigue una empresa aisladamente, Sí. es la sociedad en conjunto. Entonces, ¿por qué? Porque es esta cosa de aquí que funciona, yo le consigo hacer esto, es como va a funcionar la innovación siempre. Entonces, bueno, pues hoy, y sobre todo que también otro punto interesante, porque esto va, la pregunta muy enfocada al nivel tecnológico de la compañía y demás, es, oye, fíjate también en qué están haciendo otros players de la industria que ni siquiera los mismos jugadores se ponen de acuerdo en que la metodología Tesla sea la acertada al 100%, solamente visual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía hay cierto debate con distintas casas sobre qué es lo que va a primar dentro del mercado. Sí, totalmente. Venga, ¿tenéis planteada alguna estrategia de inversión para el futuro próximo para rentabilizar de alguna manera el problema de la cadena de suministros? ¿Veis que se está resolviendo y en concreto la escasez de semiconductores? ¿Pensáis que el problema continuará de alguna manera de sacar provecho? Pues bueno, no tocando mucho las de semi por ahora. Sí. O sea, nosotros, esto es una cosa que no hemos comentado antes con Enterprise Software, la de semiconductores sí que es un sector que lo controlamos bastante bien, toda la cadena, desde los que facilitan el equipo a las fábricas de las obleas, de los chips y tal, hasta los que diseñan. O sea, todo esto está controlado. Que en este momento pues a lo mejor no estemos tan invertidos en ellas, pues a lo mejor es porque pues no estamos viendo que sea un entorno fácil. Ahora mismo no tenemos nada. No, ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay nada. Entonces, no es como un momento fácil de decir, oye, pues justo ha habido unos anuncios súper de inversiones astronómicas en un momento cuello de botella. Volvemos a lo mismo. Estás invirtiendo en un momento dado donde estás todo el foco puesto ahí y a lo mejor pues tienes más riesgo porque los múltiplos han disparado y bueno, pues hay otros sitios donde estamos viendo cosas más claras que están baratas. Sí, de hecho, a ver, lo hemos dicho alguna vez, pensamos que hay algo del double order, que es el dobles pedidos dentro de la cadena y que eso en algún momento cuando se empiece a frenar un poco van a empezar a saltar. Entonces, sí. Y que ha habido eso, ha habido mucha inversión, está muy caliente el sector, de repente muchos anuncios de no, nuevas plantas, nuevas producciones, crecimientos de no sé cuánto y la gente pues... Sí. Y eso no es sostenible, eso se va a dar un poco la vuelta. Entonces, el tema del supply, pues este año debería mitigarse ya. Empezar a mitigarse con cierta Dicho esto, el sector es un sector que va a seguir creciendo porque ya está la tostadora lleva un chip, ¿no? Entonces, quitando esta historia, o sea, cada vez en casi todos los componentes, hasta los coches y demás, hay un incremental ahí de chips grande. Entonces, bueno, sí, el mercado va a crecer, hay unos jugadores reducidos, entonces, bueno, pues si en algún momento se da la oportunidad, probablemente pues volveremos porque sigue creciendo el sector y hay una ventaja competitiva, una barrera súper grande. Pero bueno, claro, ahora tienes ese riesgo que dices, oye, vengo con unas valoraciones súper altas con muy buenas noticias, todo está lo positivo, entre comillas, descontado, y tú estás en una posición dominante y dices, oye, de repente pasa alguna cosa, sea lo que sea, que llega una historia de las fábricas en Texas, no dan buenos resultados, o de repente cuello de botella, no sacas producto y te tiras la esta abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues que ese también poner sobre la palestra, que ese sector también está, o sea, lo vigilamos, lo seguimos y que en algún momento podemos volver, siguiente. En el sector videojuegos, ¿cuál es la perspectiva acerca de CD Projekt? Ventas de Cyberpunk 2077, una nueva IP de AAA.
Pues a ver, hombre, las perspectivas de CD Projekt es que este año saquen la versión Next Gen para Cyberpunk y para The Witcher, que eso ya está proyectado. Y a final de año deberíamos tener alguna cosa también de Cyberpunk, de expansiones, etcétera y tal. Y sobre todo ya yo creo que este año intentarán también a final de año pues presentar alguna cosa de la nueva IP en la que estén trabajando Eso que para dijeron, intentar ¿verdad? Que calmar. habían dicho que Sí, estaban con alguna cosa. sí, están por ahí, ¿no? Bueno, aparte que parece que están en The Witcher 4, que eso más o menos se sabe en alguna otra cosa. Están en varios proyectos. Entonces, bueno, yo creo que intentaré un poco anunciar algo y tal. ¿Qué es eso? ¿Una nueva AAA? Pues sí, es probable que intenten ir por ahí un poco los tiros. O más bien doble A, diría, no sé si hasta el punto triple A, pero bueno. Y bueno, las ventas de Cyberpunk 2077, pues bueno, es que más o menos. Este año ha habido algún momento bueno, ahora en diciembre con los descuentos de Steam y tal, se volvió a vender bien. Entonces, bueno, creo que seguirán en su proceso de recomposición. Así que bueno, pues nada, a ver si la verdad es que ahora que estamos encima viendo consolidación de videojuegos, pues CD Projekt es un muy buen estudio. Entonces, lo que me sorprende es cómo no hay alguien dispuesto a coger y decir, oye, mira, vamos a hacer una oferta. Tiene pinta de que en Polonia no Eh, se quieren vender. ya, yo creo que, ya, de hecho creo que no se quieren vender. A ver, es uno de los temas, que al estar Eh, en Polonia, es una tontería, pero al estar en Polonia me huelo que el consejo allí no tiene tantos contactos y tal, y que no se quieren vender. O que no ni siquiera lo han planteado, pero yo creo que estarían a punto de caramelo para que algún grande. Pasa que Microsoft acaba de mover ficha, pero para que alguien los intentase consolidar. la gran A Sony le incógnita. pegaría bastante, pero Sí, bueno. sí, ¿verdad? Pero a Sony La le gran pegaría mucho. incógnita del sector sigue siendo, aparte de Cyberpunk, que es menos, bueno, Cyberpunk, perdón, CD Ubisoft. Projekt, Ubisoft. No. Que bueno, ya hemos visto Activision Blizzard, que ha sido, Mm. bueno, todavía falta que den el visto bueno, pero ha sido comprado hace poco. Zynga, que la compró Take-Two. Y bueno, estamos viendo consolidación, tanto por la parte más conocida como por la parte de Sí. videojuegos, que también hay videojuegos a nivel móvil, ¿no? Dicho esto, por pura transparencia, porque al final, pues hombre, a ver, CD Projekt está barato, un sistema de money, un proceso de money te genera el valor enseguida en la compañía, pero claro, estás a expensas de que te hagan eso, si no, pues es No lo es mismo buena que estrategia. decíamos, es lo mismo que decíamos el año pasado, pues es un proceso lento, arduo, de pues nada, se vaya recomponiendo y tal, que está barata. Lo que pasa es que el otro día, ahora que estalla de repente todo barato, pues claro, ya llegas a la tesitura de decir, ostras, ¿ya compensa seguir manteniendo CD Projekt o ya la movemos a alguna de las otras? Porque las otras es una situación puramente coyuntural de está barato porque el mercado se lo ha considerado así, no porque el negocio tenga ciertas afecciones, que el problema de Cyberpunk, de CD Projekt, perdón, que sabemos que el negocio sí que tiene afecciones. Entonces, como era una posición pequeña, el otro día la verdad es que para máxima frustración del partícipe, porque llevamos defendiendo CD Projekt un montón, pues nos la hemos cargado y la hemos metido en otra que es, no sé, repartimos entre Snowflake, Sentinel y alguna de estas. Entonces, pues bueno, un poco lo que hay, pero también es verdad que si no se hubiesen puesto las cosas baratas como se han puesto, estaría todavía en cartera. Entonces, sí, pues un poco lo que hay. ¿Apostaréis por el metaverso? No, perdón. ¿Apostáis por el metaverso? En caso afirmativo, ¿qué plazos creéis que se pueden dar para una primera versión de esta nueva realidad virtual? Yo voy a citar al CEO de Take-Two que decía, si ya estamos en el metaverso. No, pues bueno, es que lo del metaverso es como, bueno, pues Fortnite es el metaverso. Y a mí me parece curioso porque me parece una... O sea, hay definiciones como muy vagas por ahí rondando. Sí. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Para ti metaverso qué es? ¿Para ti metaverso es tener las gafas Oculus y ya eso es metaverso? Porque muchas veces los juegos son medio ortopédicos. Entonces, no sé yo si eso... ¿Se puede llegar a conseguir el metaverso? O sea, si ya liando un poco liando, ¿no? Rizando el rizo, como dicen, con blockchain, si consigues hacer que cosas que compres en un juego se pasen a otro, y esto me parece ya de ciencia ficción. Yo creo que la industria va un poco más lenta en esto y que, bueno, que es un término que se ha puesto de moda este año, que para mí ya hay cosas que se podrían No. considerar en cierto modo metaverso, por así decirlo, todo esto que estábamos hablando de Roblox, Fortnite, todo este tipo de cosas. Roblox, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Donde están dando conciertos y tal. Bueno, que cuáles son los límites de este metaverso. O sea, las gafas, tener el otro dispositivo, o tener a lo mejor una pistola que vaya. Es que, bueno, pues. ¿Apostamos por él? Pues sí, es un término más que es chulo. Es un poco más la visión de hacia dónde quieren que ir las cosas, que parece que iban hacia allí ya desde antes de que quizá lo haya tomado un poco prestada la palabra Facebook, ¿no? Y lo haya puesto más de moda después de este speech que soltó Mark Zuckerberg en octubre, noviembre, Sí. ¿no? En el día este del inversor o para los developers y tal.
Entonces, bueno, pues oye, otro término más y luego hay que separar el grano de la paja y la industria misma te lo va cantando, ¿no? Totalmente, un speech que fue casi más marketing que otra cosa, porque, a ver, la tangibilidad de esto pues va a llevar tiempo. Pero bueno, Bueno, yo lo entiendo, eso lo hemos dicho muchas veces. sí. O sea, yo lo entiendo a nivel tú CEO de una compañía, también tienes que dar, joder, una visión a largo plazo de lo que quiere, a dónde quiere llevar la compañía. Y bueno, pues oye, es una, igual que quizá el año pasado era Shops y era integrar Shops en todos lados, pues este año quizás sea metaverso y esperaremos a ver qué se saca la chistera el año que viene. Supongo que más metaverso, pero bueno, como esto va cambiando así de vez en cuando, tampoco me guiaría mucho por eso. En fin. Bueno, vale, tema de rentabilidad, aunque alguna de estas se cruzado un poco con las preguntas originales. Nada, nos pregunta aquí el partícipe, tras pasar de ser uno de los fondos más rentables en 2020 a uno de los que menos en 2021, incluso a pesar de que el índice de referencia SP500 ha seguido alcanzando máximos, ¿cómo justificáis la elección de invertir en Andrómeda frente a un ETF que replique al índice simplemente? Bueno, pues un poco lo he dicho, todo lo de atrás. Nosotros vamos a hacerlo mucho mejor que el SP. Ese es el objetivo y creo que estamos posicionados y con la estructura y tal para hacerlo con mucha diferencia. Eso sí, va a haber volatilidad y va a haber movimientos. Entonces, ¿tiene sentido invertir en el SP? Pues creo que a varios años se va a ganar menos que en Andrómeda, pero es un poco, eso ya es elección de cada uno. Venga, dos. En vuestra opinión, ¿a qué se deben estas fuertes caídas de los últimos meses y en particular el comienzo del año? Gracias y fortaleza mental. No, si nosotros fortaleza mental tenemos y lo que vamos a hacer es que los partícipes son a veces lo que no lo tienen. Bueno, algunos. Algunos. Un porcentaje minoritario. Sí. Pues ¿a qué se deben? Pues bueno, pues que teníamos una inversión quizá a lo mejor un poco más elevada y luego ha entrado todo este miedo sobre todo a final de año, de lo de los tipos con la Fed y demás, que ha afectado, pues era algo que nosotros veíamos ya en agosto y tal, y ha venido al final a darnos un poco a final de año. La pena es eso, pues oye, no haber acertado con a lo mejor tener un poco menos de exposición en este momento y tal. Bueno, sí, pero oye, tampoco puedes acertar siempre, ¿no? Y sobre todo lo he dicho antes, oye, pues oye, sí, ahora a lo mejor pues nos queda, justo ahora que está ya las valoraciones pues muy bajas con empresas súper buenas a precio muy razonable, pues todavía tenemos algo de liquidez que vamos a desplegar probablemente en esta semana y meses, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ahí está la explicación digámoslo de algún lado y de algún modo y qué vamos a hacer a futuro. Nasdaq en máximos, valores en cartera muy lejos de sus máximos después de sufrir fuertes correcciones en 2021. ¿Qué escenario manejáis para ellos si el Nasdaq le da por bajar? ¿Es posible que nade en contracorriente cuando hasta ahora tienen beta positiva y alta? Bueno, esto ya lo que ha pasado, y evidentemente, ¿no? Es muy raro que las nuestras con beta positiva y alta, como dice, vayan a ir contra mercado. Puede pasar, alguna vez ha pasado, históricamente, pero es raro. Sí. Pero vamos, que esta pregunta era será de hace un mes, porque ya. Bueno, un mes tampoco, la encuesta. Bueno, es que nos hemos retrasado un pelín en grabarlo. Sí. Llevará un mes. Pero bueno, es que ya ha pasado, o sea, el Nasdaq ya ha caído y los valores en cartera han caído también. 16% desde máximos del año pasado, iba de corrección y bueno, pues lo que le quede esta semana. Y ya, bueno, pues tendremos valoraciones más apropiadas y a partir de ahí vamos a ver si empezamos a construir, que estaría bien. Sí, a ver, es que, insistimos, es muy raro que esto se extienda mucho más. O sea, no sé, yo me cuesta encontrar un escenario. Sí, el escenario del crack bursátil y nada, tal, pero es que no hay motivo para ello. Eso, a partir de, o sea, un 20% que se hunda un índice, más allá, ya es por temas de recesión, algo muy fuerte y al final una expectativa de subida de tipos. O sea, sí. no sé. Bueno, y la última pregunta de inflación. Vuestra opinión sobre la inflación americana y la europea. La Fed, la Reserva Federal Americana, subirá tipos. Bueno, esto es más pregunta, perdón. ¿La Fed subirá tipos y Europa la seguirá? ¿Pensáis que volverá a niveles del 2% en 2022, perdón? ¿Cómo afectaría al fondo en los escenarios más probables? Pues a ver, Europa la inflación no la seguimos tanto porque al final como estamos muy metidos en América, porque nos interesa un casi poco más a colación de la americana. Sí, es la Fed. Entonces, a ver, la inflación, la gente se está pensando que es estructural, pero en el fondo no deja de ser afectada por la misma situación del COVID. Entonces, pues conforme vayan pasando los meses, yo creo que debería ir mitigándose, que es lo que dice la Fed. Entonces,
En cuanto a subidas de tipos, pues supongo que habrá 4, que es más o menos lo que ya se está descontando. Es decir, me cuesta mucho imaginarme que llegamos a noviembre y que todavía hay unas presiones inflacionarias altísimas y la Fed tiene que seguir actuando súper agresivo y tal. No, creo que toda la gente ha descontado todo ese escenario súper agresivo ahora y que conforme vayan pasando los meses se va a dar cuenta que no es tanto así. De hecho, lo normal de estos procesos es eso. La gente descuenta mucho al principio, pasan 12 meses y las yields están por debajo de lo que estaban ahora. ¿Por qué? Porque al final pues, ha descontado mucho, la gente se ha asustado y luego se ve que no es tanto. Y que, a ver, al final las economías pues tampoco es que estén creciendo tantísimo, se están desacelerando un pelín, entonces tampoco puedes tener a la Fed súper restrictiva subiendo tipos ¿no? que hundan un poco más la parte más agresiva del mercado. Entonces, no sé. Yo estaría quizá un poco... o sea, sí que vigilamos todo esto, evidentemente, y tal, pero intentamos, oye, pues sobre todo más ahora, ¿no? Mantenernos un poco más al margen y, oye, si hay una cosa que está haciendo bien la Reserva Federal en estos momentos es ir comunicando lo que van haciendo. Si bien además te dan pistas a través del resto de colegas que están en la FED, como se llaman entre ellos, de qué se va a hacer, ¿no? Entonces, pues oye, tampoco es que nosotros tengamos una posición. Sí que es verdad que la corrección, yo creo que la mayor parte de la corrección se ha vivido ya. Y esto lo vemos precisamente en esa divergencia que estábamos viendo antes, explicando entre el Nasdaq arriba y las que mucha gente mete en el saco de crecimiento de growth, pues que normalmente si buscan ustedes pues llaman long duration assets, activos de larga duración, que se ven muy afectados a cómo está pues el tipo que impone la Fed, ¿no? La Reserva Federal. Entonces, bueno, pues se ha visto una corrección en parte, o sea, en gran parte por esto que se viene dado ahora, que son las subidas de tipos, que ya se ha descontado parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahora está saliendo empresa en plan, oye, tenemos una corrección del 16%, joder, va a venir más. Yo dudo mucho, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero yo creo que una gran parte de esto ya se ha descontado. Entonces, Sí. bueno, pues sí. oye, ya es como vaya comunicando a la Reserva Federal y que, bueno, pues que no haya ningún tipo de cosa así rara, que de repente nos sobresalga una guerra mundial o alguna historia de estas, que Dios quiera que no, y ya está. ¿No? Sí, sí, luego nos dice que si pensamos que volverá a nivel del 2% la inflación en 2022, hombre, yo no creo que este año ya esté tan corregido, pero sí creo que debería mitigarse, que es lo que te dice la Fed. Y eso es suficiente para que la situación no sea tan agresiva como te dicen ahora y que al final pues, estas cosas se relajen, el mercado recupere, etc. ¿Y cómo afectaría al fondo en los escenarios más probables? Pues bueno, a ver, si la situación se sigue empeorando, evidentemente, imagino que el Nasdaq caerá, pues nosotros caeremos más que el Nasdaq. Y si mejora, pues ya está, se da la vuelta. Pero bueno, eso, o sea, ya estamos en territorio de 16% de corrección en Nasdaq y las nuestras llevan un... Si ves así índices que tengan alguno de growth y tal, algunas de growth, ¿no? Como dicen antes, pues llevan una corrección del 30, 30 y pico, casi 40, algunas, 30, 30 y pico por ciento. Entonces dice, oye, yo creo que ya esto está... ¿Compañías? No, bueno, no, hablo de índices que para que sea sencillo que puedan tener una referencia. Entonces dice, bueno, pues mira, lo que faltaba, que era el Nasdaq, que estaba aquí, ya está aquí, ¿no? Pues ya la cosa se está poniendo más normal. A ver, es una cuestión a veces ya por falta de oxígeno. Es decir, las de tecnologías duras fuertes llevan un golpe tan grande que es que, insisto, es ya muy complicado. O sea, es que no tienes oxígeno para seguir cayendo, que no te queda. Entonces, ¿sabes? No sé, se tiene que ir a otro lado del mercado o se tiene que tranquilizar. Pero, digamos. Así que... Pues bueno, eso es un poco el tema. Pues nada, ya no hay más preguntas, ¿no? Hemos intentado hacerlo lo más corto posible. Creo que hemos fracasado estrepitosamente otro nuevo trimestre. No, porque Gonzalo ha dicho, en una hora no lo tenéis. Y digo, bueno, marcamos una hora, pero siempre está en hora y media. Lo hemos intentado. Está en hora y media. En fin. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos veremos el próximo trimestre. Ya estará Antonio también. Efectivamente. Así que nada, y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues como siempre estamos contestamos al mail, al número de teléfono, incluso en redes sociales estamos menos atentos, pero bueno, también se nos puede encontrar por ahí. Y ya está, y en Noctua, pues bueno, estamos con Noctua. Muchísimas gracias y hasta el próximo trimestre. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.